2023. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Exactamente la hora 14:02. Estamos empezando la segunda edición. Nuestra compañera Melina Fleiderman está ausente con aviso. Comienzo saludando a mi compañera Jessica Calcaño. ¿Cómo le va, Calcaño? ¿Qué dice? Buenas tardes. Buenas tardes, Pato. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí estamos con mucha información en lo que tiene que ver con los arrabales del Congreso, mucha información política por lo que está pasando en Juntos por el Cambio, que aceptó hoy la incorporación de Espert, con dos apariciones en las redes sociales por parte de Larreta y de Bullrich, y con todo lo que está pasando en el Frente de Todos, porque hay un congreso del masismo el próximo sábado, donde dicen que, quieren ver si hay una opción para que haya un candidato de consenso o si insisten con la PASO, cuestión que el Frente Renovador no quiere convalidar. Pero me tocó hablar con algunos albertistas y con otros sectores que dicen sí, paso. Bueno, el señor es Martín Di Natale. ¿Cómo le va, Di Natale? ¿Qué dice? Pato, ¿cómo estás? Jessica, ¿todo bien? Bueno, Todo bien. muy movido, ¿eh? Muy movido la todas las interna. definiciones, necesito terminar a las 4 de la tarde con todo resuelto. Todo resuelto. Bueno, te pedís demasiado, Bueno, me parece. Ahora, lo interesante de Massa es, perdón, ¿no? Pero no, digo, dale. Lo interesante de Massa en este caso es que está con un oído en la interna, Sí. próximo a la definición de alianzas, y por otro lado está el tema del FMI, que ya casi está por cerrarse el acuerdo. Hay conversaciones para ver si viaja a Washington o no, pero está muy complicado ese frente también, Ojo. Exactamente. Bueno, tema clave. Vamos con ahora la unidad móvil de esta segunda edición, que estamos con quién. Buenas tardes. Pato, renovamos el saludo. Buenas tardes Gonzalo? también para los compañeros y las compañeras. Bien, todo muy bien, Pato. Justamente, mira, tengo acá un cartelito de los que vamos a ver seguramente aquí en la sala número 2 del anexo C. Estamos aquí con la diputada Natalia Souto, que está impulsando este proyecto que crea un sistema integral de protección para con los cuidados comunitarios, algo de lo cual hablábamos fuera de micrófono, diputada, y que tiene que ver con estas charlas que se hicieron con distintos bloques sobre las tareas de cuidado en la Argentina. Pero, ¿a qué apunta puntualmente su proyecto? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, el proyecto apunta primero a visibilizar las tareas del trabajo de cuidado comunitario que en general realizan mujeres y diversidades a lo largo y ancho de todo nuestro país, pero que no tienen un reconocimiento ni social ni económico. Estas tareas son, por ejemplo, la del cuidado de adultos mayores, de niños, los comedores y los merenderos, lugares, centros comunitarios donde se realizan consejerías de género, acompañamiento a víctimas de violencia de género, acompañamiento a personas que tienen alguna situación de consumo problemático y un montón de tareas más que se realizan invisibilizadamente y que se habría que riquezas, digamos. Hoy en nuestro país ese trabajo no reconocido que realizan en general estas compañeras en las comunidades representa alrededor de un 16% del PBI. Entonces nosotros le decimos que se está realizando una injusticia, que necesitamos visibilizarlo, reconocerlo, porque bueno, esto tiene que ver sino con la feminización de la pobreza y con generar más desigualdad. En este marco, el proyecto lo que propone es crear primero un relevamiento de todos estos centros y las personas que trabajan en estos centros comunitarios, un observatorio para poder diseñar políticas públicas al respecto, después también un programa de infraestructura, porque la mayoría de estos centros comunitarios se realizan en casas de personas, digamos. Entonces, bueno, también hay que acondicionarlos como corresponde y por último, un reconocimiento económico equivalente a un salario mínimo vital y móvil. Diputada, una consulta. En algún momento, ahora esa discusión ha mermado, pero cuando la oposición planteaba que no podía ser que te otorgaran un plan asistencial a cambio de ningún tipo de trabajo, lo que indicaban las organizaciones sociales y el oficialismo era que justamente pasaba esto. No, se paga un plan, puntualmente hablaban del potenciar trabajo, pero hay muchas tareas que los beneficiarios desarrollan. Recolección de residuos, por ejemplo, y también planteaban esto de trabajos en comedores y trabajos comunitarios.
Porque usted dice que falta un reconocimiento social y económico. Las personas que hacen este tipo de trabajos comunitarios, ¿no perciben el apoyo, la asistencia de un plan como Potenciar Trabajo, por ejemplo? Algunas sí y otras no. La mayoría no. Por eso lo que planteamos es ¿Y por que qué tiene lo que haber un hacen, reconocimiento, entonces? pero además por esta tarea y por amor al pueblo, a su prójimo, a la comunidad y sobre todo porque sienten, si después pueden ver la actividad, seguramente lo van a contar ellas, que te dicen, bueno, yo tengo el comedor y si yo cierro, yo sé que tal vecino, tal pibe se va a quedar sin comer. Y bueno, y a veces ponen hasta de su propio bolsillo para mantener los comedores y los merenderos. Entonces nosotros lo que creemos es que es una tarea que debería realizar el Estado, digamos, o resolviendo las cuestiones laborales o asistiendo, y si no es así, lo realizan otras personas que si le tendríamos que pagar, tendríamos que gastar dinero. Bueno, ¿por qué a ellas no se les reconoce ese trabajo que vienen haciendo? Que cuidar es trabajo, ese es el planteo del proyecto, que hay que reconocerlo porque es un trabajo que están haciendo. ¿Qué tal, diputada? Buenas tardes. Jessica Calcaño la saluda. Quería consultarle porque comenzó de alguna manera ya en la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados el debate alrededor de la Ley de Cuidados con un proyecto que presentó el Poder Ejecutivo y que contempla distintas cuestiones que tienen que ver con estas tareas que realizan mayormente las mujeres. Ahora en estos momentos está un poco frenado el debate en esa comisión. ¿Tiene expectativas de que se reactive, que se pueda plantear este proyecto que está presentando hoy? ¿Hay algún tipo de agenda de trabajo para continuar con este tema ahí? Sí, se viene funcionando en plenario de las comisiones de Previsión Social, de Trabajo y de Mujeres y Diversidades. Lo que decidimos en un momento, en acuerdo entre todos los espacios políticos, fue avanzar por ejes o por temas dentro de las tareas del cuidado, porque hay muchos abordajes, digamos, y muchas problemáticas. Y en principio se acordó avanzar con el tema de las licencias, que es lo que se está tratando en este momento. Después, y en paralelo en asesores, ya se empezaron a tratar todos los proyectos vinculados a las tareas del cuidado comunitario. En realidad no hay un solo proyecto del Ejecutivo, sino que hay más de 50 proyectos referidos de todos los bloques a las tareas del cuidado. Y de a poco, bueno, se va avanzando por temas, por ejes, en ir tratándolos. Y esperamos que obviamente durante este año y a la brevedad podamos tratarlo en el recinto. Diputado, usted dice que estos trabajos de cuidado representan el 16% del PBI, es muchísimo. Le pregunto, Sí, es si muchísimo. hay que instrumentar, ¿hay algún número aproximado de cuántos podrían ser los beneficiarios o las beneficiarias o no? Nosotros tenemos hasta ahora, que es una de las cosas que vamos a presentar hoy, un relevamiento del AMBA, que habría alrededor de 6.000 personas en lo que pudimos relevar nosotros, pero justamente lo que falta son datos oficiales, por eso proponemos lo del observatorio y el relevamiento para tener en concreto, con cifras oficiales, cuáles son esos datos y en base a eso poder pensar las políticas públicas y esto que vos me preguntás de cuántos beneficiarios son, cuánto implicaría y cómo se instrumentaría. Pero bueno, primero necesitamos los datos oficiales y concretos, por eso el proyecto propone la creación de este relevamiento. Perdón, diputada, ¿cómo le va? Martín Di Natale le saluda. Pero justamente ¿Qué tal? Buenas tardes. hablando de esos datos, cuando fue la época de pandemia de COVID que se le dio un beneficio especial a aquellas personas que estaban al frente de comedores escolares, ¿no hubo un relevamiento en ese entonces donde tenían registrado la cantidad de personas que estaban supuestamente beneficiadas con este... Si no, pásame la pregunta. A ver, yo le escuchaba a la diputada diciendo que había un tramo que ella no recibía la pregunta de la mejor manera. Ahí está, diputada, ¿escuchó la consulta? Dice que no escucha usted, ¿no? Bueno, hay un problema en la comunicación. A ver, Martín, si me podés volver a preguntar. Ahí está, ahí te está escuchando la diputada, de nuevo. A ver. No, la pregunta era, diputada, porque durante el COVID hubo una ayuda del Estado precisamente para las personas que estaban a cargo de comedores escolares y en ese entonces supuestamente había un número determinado de beneficiarios de esta ayuda. Por ende, debería haber un registro, ¿no? Sí. Sí, el registro ese estaba y es de hace 2 años, pero solo se refiere a las personas que participaban o garantizaban los comedores y merenderos. Nosotros lo que estamos diciendo es que hay que incluir a
un montón de tareas más de cuidado que tiene que ver con lo que decía antes, del cuidado de adultos mayores, de los menores, de ayuda escolar, de capacitación en violencia de género, de acompañamiento a personas con consumo problemático. O sea, es todo un universo mucho más grande que solo el de las compañeras o mujeres que realizan los comedores y merenderos. Ese relevamiento no está. Sí, y la otra pregunta es, ¿este relevamiento quién lo debería hacer? Porque yo, en línea con lo que está preguntando Martín, digo, hace 20 años o más en la Argentina que Acción Social trabaja con planes. Me parece que deben tener un mapa de quienes reciben, me parece que bastante detallado, pero lo que ustedes plantean es que tiene que haber un registro que haga el Ministerio de Trabajo, me parece, ¿no? ¿O no? Nosotros lo que planteamos es que haya una mesa interministerial y que se decida ahí desde dónde se realiza este abordaje, porque obviamente es transversal a un montón de temáticas. Igual me parece que... O sea, yo creo que el planteo es al revés. O sea, tenemos tareas que se están realizando, que hay mujeres que en realidad, además de la tarea que realizan solidariamente, tienen otro trabajo y además realizan las tareas domésticas. Lo que estamos planteando es que se les haga un reconocimiento por esa tarea que realizan. Después de dónde sale el relevamiento, sinceramente a mí me parece que no es un tema principal. Si lo quiere hacer el Ministerio de Trabajo, que lo haga el Ministerio de Trabajo. Si lo quiere hacer Desarrollo, que lo haga Desarrollo. Nosotros proponemos una mesa interministerial y un observatorio para llevar adelante tanto el registro o el relevamiento como después las políticas públicas que atiendan todas estas problemáticas, porque si no se está produciendo una injusticia social. Es injusto que alguien esté realizando una tarea solidaria que debería ser atendida por el Estado porque genera vínculos con la comunidad y que no se le haga un reconocimiento, que no obtenga ningún reconocimiento económico por esa tarea que es un trabajo. No, yo coincido totalmente. El tema es que esto debería pasar o va a pasar por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que tiene que evaluar de dónde salen los recursos. Entonces me parece que usted dijo 6.000, bueno, es una cifra, pero falta un montón de gente. No, Para los que tienen que proveer los recursos, bueno, por eso, no es lo mismo para 100.000 que 1.000.000, es lo que preguntábamos. Y Hacienda, para que se evalúe cuál es el costo de eso, también en base al relevamiento. Nosotros, como organización social, hicimos el relevamiento en el AMBA y nos da ese número. Obviamente, faltan todo el resto del país. Es lo que pudimos hacer hasta ahora en el marco del lanzamiento de este proyecto. Obviamente que falta todo el resto de las provincias y eso sí me parece que es una tarea que debería realizar el Estado. Bueno. Diputada, una última consulta con respecto a la estabilidad, ¿no? Porque se está buscando un reconocimiento salarial y a las tareas que realizan mayoritariamente mujeres en todos los barrios. ¿Cómo sería el tema de la estabilidad? Si eso se renovaría automáticamente, sería un registro donde eso duraría un año, el cobro del salario, o ¿cómo sería ese mecanismo? No, eso nosotros no lo ponemos en el proyecto. Creo que tiene que ver con la implementación y con la reglamentación y en todo caso se discutirá en su momento. Todavía no lo abordamos eso. Bueno, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Buenas tardes a ustedes. Hasta luego. Bueno, ahí estamos. Señor, lo escucho. Pato, acá lo que sí podemos ver, además de las distintas organizaciones que están aquí presentes, hemos visto algunos especie de chalecos que utilizan como para representar a las organizaciones. Hemos visto a las organizaciones, por ejemplo, como Barrios de Pie. Estaba tratando aquí también de averiguar el nombre de otras de las, justamente, personas que se han juntado, hay algunas que han traído sus gorritos de cocineras y demás, pero sí te digo, de la cantidad de personas que se van aproximando aquí, te diría que un 95, 96 o 97% son mujeres, lo que indica que en este relevamiento que mencionaba Souto, que va a ser obviamente mucho más amplio una vez que tengamos cifras oficiales, el porcentaje de mujeres que se encargan de estos comedores, de las tareas de cuidados comunitarias, sin dudas que estarían en un 90% en comparación con los hombres, sin dudas, Pato. Bueno, perfecto. A mí me cuesta creer que no haya datos precisos, ¿no? A esta altura sobre los y las trabajadoras en comedores, porque esto hace 25 años. Acción Social tiene un detalle, tanto Nación como la provincia de Buenos Aires. ¿Sabe cuánta mercadería te envían? ¿Qué mercadería? ¿Cuántas personas trabajan? Y ella dice, la diputada Souto, que debe ser cierto eso, que hay gente que cobra un plan o hay otras que no. Lo que te decían siempre era que casi el 90% trabajaba en este tipo de emprendimientos. Sí, la misma UTEP o los movimientos sociales deberían tener este dato. Pero también, en 2 minutos te lo sacan. Claro, exactamente. Sí. Pero bueno,
Por eso, digo, hay una cuestión, me parece demasiado... Ella dijo que el 16% del PBI... Es muchísimo, mucho, sí. Pero no me cierra con que hay nada más que 6.000 trabajando en el AMBA, claro. Pero por eso, bueno, habrá que ver. Y lo otro sí hay que tener una idea, porque me imagino que para Carlos Heller no es lo mismo proveer una solución para determinada gente que para otros, ¿no? La Comisión de Presupuestos es lo primero que va a preguntar, ¿no? Claro. Bueno, la hora exactamente las 14:16. Estamos con el diputado Pérez Plaza. Diputado, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas tardes, ¿todo bien usted? Bien, bien. Bueno, a ver, diputado, ¿cómo está la cuestión en Mendoza? Porque hay como un debate que decía que la economía se iba a caer. Después los datos del primer trimestre dijeron que no tanto. Pero bueno, hay inflación, ahora dicen que hay un dato de mayo que a lo mejor no es tan malo, pero ¿cómo está la actividad económica productiva en Mendoza? Mire, Mendoza es una provincia que se caracteriza por su capacidad productiva y siempre lo digo yo, que si hay algo que tenemos los mendocinos es la capacidad de generar movimientos permanentemente. Más allá de tener un pulmón productivo muy fuerte, también el turismo ayuda bastante y también hoy día tenemos que contarles que el turismo internacional, tanto que vengan de otros países como también el país vecino de Chile, ha logrado un flujo de movimiento importante en la zona comercial, porque vienen a comprar hasta mercadería por las diferencias cambiarias que hay. Compran de todo, llevan, inclusivemente hasta la parte de cosmética, digamos, se han visto tonificadas. No tan solo vienen a comprar mercadería, sino a comprar, digamos, a disfrutar también mientras que vienen a disfrutar de las bondades de Mendoza. Eso está bien, ¿no? Está bien. Todos te dicen que cuando esto pasa con el comportamiento del dólar, peor sería al revés, ¿no? Porque estarían saliendo dólares de acá de esta manera ingresan dólares. Pero te marca un problema grave de la moneda argentina, ¿no? Son situaciones, digamos, depende del punto de vista que usted lo vea. En general, sí, porque es la realidad que tenemos nosotros los argentinos. Pero por otro lado, nuestra provincia, por una cuestión de cercanía, digamos, te ingresan recursos. Entonces siempre el movimiento termina siendo positivo, independientemente cuando uno analiza la situación, empieza a ver, digamos, por qué se dan estos fenómenos. Y hay momentos que ha sido al revés, digamos, momentos que íbamos de Argentina a Chile, Uruguay, o depende del lugar donde le tocaba estar de Argentina a esos lugares. Pero en términos generales se va moviendo, se va trabajando, se va ordenando. Hay cosas que tenemos que ir corrigiendo, como por ejemplo que justamente esta semana estamos acá con una visita de una comunidad de 17 chinos que vienen a Argentina, que están invirtiendo en unidades productivas con las tecnologías que tienen en sus países. Justamente este sábado vamos a estar en la inauguración que nos han invitado y trabajando para que la comercialización fluya de la mejor manera posible y que tiene que ver con los mercados concentradores que tenemos en Mendoza, que mercadería que viene desde Chile o de Brasil, del país vecino de Brasil, de Bolivia, tienen demoras aduaneras, digamos, por los permisos de importación como son los IRA, que justamente estamos trabajando porque ¿qué es lo que nos sucede? Muchos de los productos que nosotros estamos consumiendo hoy día son fuera de estación, entonces vienen de otros países y son productos percederos. Y perdóneme, ¿qué producto, por ejemplo, de fuera de estación? Palta. Y digo, voy a eso. Yo a esta altura es tarde, digo. Pero ahora, hace 10 años no pasaba eso. Fuera de estación no se consumía nada. Claro, sino que el consumo... Era más barato. Si vos consumís lo que hay en estación es barato. Si consumís lo que no es de estación es mucho más caro. Es más caro. Pero bueno, el consumo ha ido modificando. Antes tampoco había tomate todo el año. Después se fue ordenando que la parte del norte empezó a tonificar su producción y a incrementar la capacidad de invernaderos, que justamente ahora vamos a ir a La Plata a la inauguración de invernadero, que eso nos permite sacar productos fuera de estación que terminan yendo a Mendoza y de Mendoza vienen para acá también, en donde se está tecnificando el campo, logrando producciones fuera de estación. Entonces eso permite no tener que importar. Pero naturalmente Argentina es tan grande y los supermercados y cadenas de hoteles, de restaurantes y demás han tratado de normalizar. Entonces la palta se consume todo el año y bueno, por una cuestión estacionaria hay lugares en donde no hay. Jengibre, por ejemplo, que también es otro producto que viene. Palta, mango, jengibre, bueno, son productos que son necesarios para que no falten en el mercado y que
se trate de buscar un equilibrio, porque cuando faltan este tipo de productos, automáticamente sube el precio por una oferta y demanda, porque el producto sigue siendo demandado, al no estar en el mercado, los que tienen, se tonifica el precio y eso termina repercutiendo que en las góndolas terminemos pagando precios excesivos, digamos, cuando hoy día se puede consumir a precios razonables. Y ayer, diputado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Estuvo la Comisión de Agricultura y Ganadería, sí. Fue a exponer distintos integrantes de FADA, la Federación Agropecuaria, y una de las propuestas que llevaron fue bajar las retenciones a cero a todos los productos, excepto la soja. Entonces, quería consultarle qué le ha parecido esa propuesta, porque es un debate que siempre está. De hecho, apareció también cuando se quiso discutir el proyecto de la ley de agroindustria. Sí. ¿Cuál es su opinión de esa exposición y esa propuesta? La verdad que yo celebro que se empiecen a dar estos debates. Siempre yo hablo de proyectos ambiciosos, pero alcanzables, y teniendo en cuenta la realidad económica que hoy día vive el país. Digamos, sería obviamente un ideal. Yo creo que siempre hay que tonificar con la disminución de la presión tributaria para incentivar al sector privado, pero teniendo en cuenta la realidad económica que vive el país, muchas de las medidas que serían ideales son difíciles de aplicar, lo que no quiero decir que no podamos llegar a hacer y trabajar en ese contexto. Yo creo que siempre de una forma gradual podemos llegar a conseguir resultados mucho más importantes, y lo que yo ayer expliqué y traté de hacer es que entre todos tenemos que sembrar esta semilla de lograr bajar la presión tributaria, pero más allá de la iniciativa, tenemos que trabajarlo políticamente para que todos sintamos que el proyecto de verdad pueda germinar y prosperar, porque si no nos queda con una iniciativa que no va a caminar por una cuestión política y de cuestiones de enfrentamientos que se generan desde un lado y de otro. Yo creo que tenemos que trabajar en entender que es una de las salidas necesarias para poder tonificar el sector productivo, recaudar más efectivo, digamos, porque cuando nosotros evaluamos en una tabla y en un Excel, cuando yo otro día hacía un ejemplo con una chancha que tuvo cría, 10 lechones, cuando nosotros sacamos la cuenta de lo que tenemos que tributar, 5 lechones se van en impuestos y en gastos que hay que hacer como corresponde, o sea que te quedan 5 lechones para seguir alimentar la chancha, armar los corrales, cuidarlos. Ahora, yo hago la misma pregunta siempre, digo, ¿no? Está bien, yo estoy de acuerdo con usted y le pasa a cualquiera, digo, cuando uno compra un auto pagás un montón de plata en impuestos. Lo cual no quiero decir yo que no haya que pagar nada. No, ahora digo, el tema es para que yo pueda cobrar menos impuestos tengo que gastar menos como Estado. Yo creo que o recaudar más, pero ¿a dónde recaudo más? Bueno, yo creo que ahí es donde tenemos que tratar de avanzar. Yo he tenido una iniciativa de que lo que buscamos es que todos paguemos, pero que todos paguemos menos. Argentina tiene un grado de informalidad muy alta y que yo a veces también lo recalco, que digo que no es que ¿No deberían pagar menos los que menos tienen y más los que más tienen? Digo, me estoy acordando del aporte solidario, por ejemplo. Sí, claro, no, esas cuestiones son justamente cuestiones muy puntuales y que sirven para ciertas cuestiones. Sí. Ahora, nosotros tenemos impuestos que pagamos en general y nosotros dejamos de tributar ciertas cosas. Cuando usted ha ido al kiosco hoy día seguramente compró algo. Seguramente no tendrá su ticket comprado de lo que está. Pero me agarra el secretario de Hacienda de Massa, que no me acuerdo quién es ahora. Él lo que te va a decir es cuando yo tenga superávit fiscal, bajo los impuestos. Pero ahora que no lo tengo, no los puedo bajar, me parece. Si nosotros trabajamos en que cada uno de nosotros nos transformemos en fiscalizadores, porque yo lo que planteo, que ya se ha hecho, digamos, no es nada nuevo y en otros países ya está, es la recuperación de pedir todas las facturas. Y un recupero, entonces, ¿cuál es su incentivo de pedir la factura? Porque tenga un reintegro. Usted consumió 1.000 pesos, tiene 210 pesos de IVA. Yo lo que propongo es que el 50% de ese IVA sea recuperable. Entonces usted no va a dejar su factura porque sabe que cada factura que tiene, usted tiene, en este caso, un ejemplo de cada 1.000 pesos, tiene 100 pesitos más. Pero le digo, si me voy a comer en Buenos Aires a muchos restaurantes y me voy a Mar del Plata, no como, tengo que llevarme el altápere. Todo negro es eso, todo negro, no hay boleta en ningún lado. Por la evasión está el tema del comercio exterior, digo, ¿no? Claro, porque también. Hay una cosa es un kiosquero y otra cosa es Cargill o empresas que son las que concentran, digamos, todo lo que es el comercio exterior y la exportación en nuestro país, donde se sabe que hay irregularidades, que hay subfacturación, que hay cosas que no se declaran. Entonces, ahí es donde pasa el grueso de esa evasión, me parece. Usted sabe que poco a poco se van controlando y la tecnología ha ayudado mucho. Por eso siempre genera ciertos malestares cuando les toca a alguien que tiene una carga irregular o que ha habido una maniobra no muy prolija, digamos, de manera administrativa y quedan paradas en aduana
y hay gente que termina perdiendo la mercadería por este tipo de maniobras. Entonces, poco a poco se van generando unos controles y controles que cada vez son más exhaustivos y cruzados, digamos, de distintos organismos que va tratando a buscar que perfeccionar o disminuir errores o falencias en el Estado para que generen estas maniobras evasivas. Pero nosotros en el mercado interno dentro de Argentina tenemos un alto porcentaje de consumo, mucho. Argentina consume mucho y sobre todo en alimentos. Y en la situación que hoy día vivimos, gran parte de nuestros recursos se terminan yendo a vivir con el consumo diario y que muchas veces los mercados de cercanía, justamente la carne, por ejemplo, tiene un bajo porcentaje. Usted va a la carnicería y a veces le dan el papelito. Claro, sí, entonces... a veces eso, mire, no es ir en contra de nadie. Yo iba a la escuela primaria. Exacto. Eso toda la vida. Mi factura, por favor. ¿Se acuerda del programa No, ese? pero me acuerdo que te hablan del mercado negro de la carne desde que de tiempos inmemoriales. Claro. Dijeron, no, ahora con la media res se termina. No, después de la media res seguimos siempre igual. Yo le explico cuál es el problema. Que cuando uno cada vez va incrementando no se discrimina la parte comercial, es el 21, más el 21, más el 21. Cuando quiere acordar es una bola imparable, digamos, de lo que se va pagando. En algún momento esa carne que salió del frigorífico ya está tributando, porque para poder pasar por SENASA y poder salir con la facturación y una guía, tiene que pagar. O sea, ya tributó dentro de Argentina. Ahora, después esas pymes, que es ahí donde yo siempre digo que tenemos que sectorizar cuál es la realidad. No es lo mismo la realidad de un supermercado al mercadito de cercanía. Entonces, medidas tienen que estar inteligentemente planteadas para que de verdad funcione y no termine ahogando a un sector que, por ejemplo, no puede aguantar esa presión tributaria. No es lo mismo un supermercado que el kiosco de cercanía de la zona, que si le aplica todo el tema de la factura, todo lo que tiene que pagar y todo lo que va consumiendo, se le achica mucho la rentabilidad. Lo que pasa es que está apretado por el pago de impuestos negrea. Por eso, es así. Ese es lo que trato yo de buscar y generar la conciencia y el debate, por supuesto, ¿no? De generar que todos pensemos la solución de blanquear una economía en Argentina, porque tenemos más del 50% en negro. Entonces, claro, los que pagan a veces, pero pagamos mucho. Y tiene sentido, y es lógico. Y aparte este es un Estado que controla muy poco. Muy poco controla. Depende, digamos, cuando empieza a controlar y le toca, patalea. Ahora, diputado, el debate se puede dar, por supuesto. De hecho, usted lo está dando, hubo debates en comisión. Pero digo, ¿se puede llegar a alguna solución en este momento? Un momento donde hay mucha interna dentro del oficialismo, la oposición. La Cámara de Diputados hace bastantes meses que no sesiona. Hubo 3 sesiones durante el año nada más. ¿Cómo se puede canalizar todo este debate en algo concreto? Y eso depende de cada uno de nosotros. Yo le puedo hablar por mí. Yo estoy acá trabajando, a pesar de que tenemos elecciones este domingo en nuestra provincia. Tenemos todo ordenado, cada uno cumple su rol, y yo en lo particular lo que trato de hacer es acercar voluntades y al menos desde mi parte tratar de contribuir a que tengamos estas realidades y acompañar aunque sea los debates, porque muchas veces dicen, ni los debates se van dando. Yo creo que depende de cada uno y el esfuerzo que le pongamos. Yo, como un diputado al frente de todos, siempre con el respeto y la coherencia que necesita hoy día la Argentina, tratamos de acercar nuestras voluntades y nuestros pensamientos a cuáles serían las soluciones. No nos quedamos solamente en la crítica y en la queja y diciendo, bueno, pero este año no va a pasar nada. Déjeme soñar un poquito, decir que bueno, que de verdad vale la pena intentarlo, al menos intentarlo. Siempre uno pone, que yo siempre hablo de objetivos ambiciosos pero alcanzables, y en este sentido es sembrar una semilla para ver si florece. Yo el proyecto de ayer, lo celebro y lo festejo, sería un ideal. Yo comparto de que tenemos que bajar la presión tributaria, pero de forma responsable. Ahora, 0 es muy difícil, digamos, es muy demasiado soñador con el entorno que hoy día nos toca vivir. Pero creo que sí tenemos que hacer algo para tonificar que el sector privado pueda ser un poco más competitivo. Y lo que ayer explicaba, que el proyecto ni más ni menos tiene que ver con que cuando en el campo hay rentabilidad, se reinvierte, y se reinvierte mucho. Entonces, no es que la plata, usted es productor y deja la plata y la lleva a otro sector. No, sigue produciendo, sigue generando valor agregado, infraestructura, y hay mucha tecnología aplicada al sector agrario. A mí lo que me gusta de Mendoza es que la verdad uno cuando está acostumbrado a hablar con un productor agropecuario de la zona de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, siempre habla de mínimo 300, 500 hectáreas, la verdad, siempre. Acá el productor mendocino, usted plantaba ajo, ¿no? Sí. Digo, a veces, ¿cuál es la cantidad de hectáreas promedio de un productor? Es muy subjetivo, porque hay unidades de negocio muy pequeñitas que pueden ser muy rentables, como el caso de los viveros, por ejemplo, en donde usted en un pequeño terreno puede tener altísima densidad.
Después la realidad de invernaderos, por ejemplo, que también con un cultivo también de alta densidad y ¿Pero protegido. con cuánto? Digo, 10 hectáreas. Mire, hablemos de media hectárea, 5 hectáreas, 10 hectáreas, 20. Hay escalas, digamos, que una están podemos comprar nosotros. Claro, Pero por viñedos, supuesto. digamos, ahí Sí. cambian el tema de viñedos. Y dividir, claro, porque los viñedos son una cuestión de unidad de negocio. Digamos Claro. que eso también hay que hacer en el escenario, ver cuál es la unidad de negocio. Si usted solamente va a vender uva, Sí. y va a tener que tener, para que sea rentable, una unidad de negocio mayor a 20 hectáreas. Ahora, si usted tiene 1 o 2 hectáreas y ese viñedo es para elaborar vino, usted tiene otra proyección. Pero no tan solo vino a granel, tiene que hacer vino fraccionado, con Sí. posibilidad de mercado interno y con posibilidad de exportación. Y antes- ahí, con 1 hectárea o 2 Sí. hectáreas vinificadas, usted logra 50.000 botellas de vino que puesto en el mercado internacional Claro, eso se y mantiene tiene muy bien. otro, ¿Y otro cuánto número. está la hectárea? ¿5.000, 6.000 dólares? ¿Cómo está? ¿10.000? No, mire, en Mendoza depende de la ubicación geográfica que está. Nosotros, en lo particular, Somos yo vivo- compradores nosotros, por eso Claro, preguntamos. en el Valle de, Con eso, me en parece. el Valle de Uco, por la excelencia y por el, Sí. y por el lobby que se ha generado y los productos que se obtienen, tiene una rentabilidad. Está muy caro el terreno ahí, digamos. Si usted lo evalúa, digamos, el ¿Cuánto proceso está de por amortización. eso? Y de 20.000 dólares a 50.000 dólares 1 hectárea en lugares, porque hoy día se ha mezclado lo productivo con lo turístico. Claro. Sí, claro. Ahora, hoy día si usted dice, como productor, ¿invertiría esa cantidad de No. plata? Y no, porque las unidades de negocio no lo da No, para, claro. para amortizar la inversión. Claro. Por eso terminan viniendo gente de afuera que su principal objetivo no es la producción, sino la producción como una unidad de negocio, acompañado del turismo y otro tipo de servicios hoteleros y gastronómicos Ahora, que sáquenos va la duda, ¿qué complementando. cantidad hoy de inversores extranjeros están en la industria del vino, estimativamente, ¿no? Digo, en Mendoza. Mire, yo no tengo el dato exacto para Pero ha poder... aumentado mucho la cantidad de inversores. No quiero ser irresponsable con algo que no lo tengo bien afinado. Lo que sí le puedo decir que gran parte. Y gran parte también están asociados con capitales argentinos que usted tiene la unidad de negocio, viene un inversor de extranjero que necesita ciertos volúmenes y dice, bueno, yo invierto, te tonifico, te financio para que tu unidad de negocio Aumente. crezca Claro. y yo tener el volumen comercial que necesito para los contratos que tengo en Estados Unidos, Brasil y demás, que son nuestros principales compradores en el sector vitivinícola para desarrollar. Pero- Diputado, usted lo dijo al pasar, hay elecciones el domingo en Mendoza, pero el dato es que después de bastante tiempo, lo que es Juntos por el Cambio va dividido. Va Sí. por un lado de Marchi, por otro lado va la gente de Cornejo. ¿Eso para el Frente de Todos abre alguna posibilidad o están de capa caída igual? Es una oportunidad que veremos ver si, claro. si los mendocinos confían en el proyecto que se viene dando y con los candidatos que tenemos presentados, que yo creo que es una buena alternativa y es una posibilidad porque se divide y es más, no van dentro de una interna, sino que de Marchi juega con un partido fuera de Cambia Mendoza, entonces eso achicaría la diferencia y lo pone en un escenario más competitivo al Frente de Todos. Pero la verdad es que tenemos que ver el escenario ahora este domingo, a ver cómo Ahora, y a interpreta esto la sociedad nivel mendocina. nacional, ¿usted está de acuerdo con las PASO o con un candidato de unidad? Yo en lo personal ahora lo que creo es que tendríamos que tener en la unidad. No es que estoy en contra de las PASO, porque creo que es una herramienta muy válida y positiva, pero yo creo que en las condiciones que nos tocan vivir política sería muy positivo, digamos, ir... esto es muy personal, no lo quiero interpretar, no es algo que se diga desde el Frente de Todos, sino como Sí. es personal. Creo que sería muy bueno la unidad acompañando un proyecto sólido que vaya dando respuesta a las necesidades que tiene Argentina. Fíjese usted que en la realidad que hoy día nos toca vivir, el Frente de Todos, a pesar de los inconvenientes que se tienen, yo creo que es una herramienta, ha podido trabajar muy bien lo de la pandemia, ha podido resolver las situaciones de la gente que menos necesita, los jubilados, que muchas veces siempre nos quejamos porque no les alcanza, pero al menos siempre se acompaña al sector desde remedios, acompañando desde la parte de la salud, con la jubilación. No alcanza, y esto está claro, pero siempre se busca un bono. La realidad de la Argentina Sí. es que la situación económica es difícil, pero no se deja de asistir y de acompañarlo. La gente que quiere estudiar, a diferencia de otros espacios políticos, siempre quiere estudiar, tiene universidad pública, tiene un terciario, no le alcanza para el boleto, nosotros lo asistimos, se le da una herramienta que desde el gobierno nacional se acompaña para que puedan llevar con becas, para que puedan transportarse. No tiene computadora, la conectividad de igualdad le da la posibilidad que usted entonces está generando posibilidades
que dependen después de cada una de las personas, digamos, aprovecharlas o no aprovecharlas. Pero creo que el Frente de Todos siempre tiene una mirada integral de acompañamiento, de ayudar, de generar igualdad entre todos y darles herramientas para que puedan salir adelante. El diputado Eber Pérez Plaza de Mendoza, hay elecciones el domingo, paso ahí en la provincia. Diputado, muchas gracias. No, por favor, gracias a usted, ha sido un placer. Igualmente. Bueno, y vamos con ella, con Jessica Calcaño. ¿De qué hablamos, Calcaño, por favor? Vamos a hablar de la ley de danza que se estuvo debatiendo en el día de ayer en la Comisión de Cultura que preside Hernán Lombardi del PRO, de Juntos por el Cambio. Habilitó este debate, se habló como algo histórico porque es un proyecto que se viene peleando hace muchísimos años. Por primera vez se presentó en el año 2012, ahora lo vamos a repasar. Bueno, se reunió este miércoles, hubo 2 expositoras y expositores. Fue una comisión informativa, pero fue la primera vez que se abordó este tema. Y hay 2 proyectos presentados. En los 2 casos, Pato, fueron elaborados junto a la comunidad de la danza. Uno es de Marisa Uceda, la firma del Frente de Todos, que tiene el apoyo también de Identidad Bonaerense, del Topo Rodríguez, y hay otro proyecto del Frente Izquierda con la firma de Romina del Pla y Miriam Bregman, pero que también tiene el apoyo tanto de diputados del Frente de Todos, de la Unión Cívica Radical, de Evolución Radical, socialistas y del Frente de la Concordia Misionero. O sea, es el proyecto de la Unidad Nacional. Falta Milei bailando y están todos, me parece. Así es. Juntos, Son muy parecidos los proyectos. Bailando por un voto. Exactamente. ¿Te gustó, no? Bailando por un voto. Bailando por un voto. Dale. Vamos a seguir con la próxima placa. Sí, son muy parecidos los proyectos. Ahora vamos a ver, sobre todo, elegí el del Frente Izquierda, que es el más representativo por la variedad de firmas que tiene de distintos bloques. Hay, bueno, presentado por primera vez, Pato, en el 2012. Mirá vos. Y se volvió a presentar reiteradas veces porque fue perdiendo el estado parlamentario y se volvió a presentar en 2014, 2016, 2017, 2018 y 2020. Por eso se hablaba de algo histórico, ¿no? Desde hace tantos años se viene presentando, la primera vez que llega con exposiciones a una comisión. La lucha de toda la comunidad de la danza se inicia en el 2008, esto cuentan en los proyectos que elaboraron, con el Movimiento por la Ley Nacional de Danza y luego la Fundación Movimiento Federal de Danza. Ayer, bueno, expusieron bailarinas, coreógrafas, la decana de la Universidad Nacional de las Artes, también del Centro de Estudiantes de esta misma universidad. Así que bueno, fue un poco quienes fueron los expositores y expositoras en el día de ayer. O sea, esto me parece que es como muy amplio, esto incluye danzas folclóricas y también todo lo que tiene que ver con danza contemporánea, me parece. Todo. Y tango, sí, ¿no? Efectivamente. Ahora vamos a ver en detalle qué es lo que propone el proyecto. Para que te des una idea, a mí lo que me sirvió es como una especie de Linca para el cine, pero de la danza. Está. ¿Sí? Es para... Usted no bailaba, ¿no? No. Nada que ver. Tengo una prima que fue bailarina del Colón. Hasta los 15 más o menos. Pasa que muy exigente. Sí. Es muy exigente y decidió dedicarse más freelance. El tema de la danza clásica, el tema del peso es una cuestión, una exigencia enorme. Sí. Y de tan pequeños aparte, claro. ¿no? ¿Estuviste bailando ahí? No bailaba, pero veo notas, viste, que la verdad es todo un tema, en serio. Sí. Cuando se habla de trastornos alimenticios, ese tipo de disciplina es como muy complicado. Así es. Dale, a ver. Bueno, el proyecto del Frente Izquierda tiene 2 partes, donde explican, por un lado, que lo que se busca es el reconocimiento por parte del Estado del valor de la danza en la sociedad como actividad y un reconocimiento de sus artífices, bailarines, coreógrafos, maestros, etcétera, como trabajadores y sujetos de derecho. Esto, digamos, con la pandemia emergió mucho más como problemática porque al ser muy informal, o sea, hay muy pocos espacios, por ejemplo, el Ballet del Colón, bueno, tiene un reconocimiento. Claro, pero es un temazo pero ese, porque todo lo demás, cuando vos decís trabajadores, efectivamente los trabajadores del Colón son empleados del gobierno de la ciudad, pero tenés un grave problema, porque vos después de los 45 no podés seguir trabajando de bailarín. Entonces el tema es qué hago entre los 45 y los 65. Estaban buscando
buscando algún tipo de régimen jubilatorio previo, porque si no, ¿qué haces? Eso es parte del debate. Claro, sí. pero un régimen especial, son claro. casi los únicos que yo sabía que tenían algún marco laboral adecuado, efectivamente. Claro, pero pensá que en general, Claro. salvo lo del Colón, No o tienen algunas, nada. no hay un No, reconocimiento no. formal. Entonces la Sí. mayoría trabaja por cuenta propia, Sí, son sí, monotributistas. Entonces no hay un reconocimiento No, no. y ellos decían, bueno, no es que nosotros nos dedicamos a la danza como un hobby, ¿no? Claro. Es un trabajo, la danza es un trabajo y bueno, parte de este proyecto de los dos es reconocerlo como tal, ¿no? Y después, bueno, lo que plantea la segunda parte es un régimen de fomento para la danza no oficial, en esto de poder otorgar becas, subsidios, que se pueda desarrollar también distintas compañías. Y bueno, por ejemplo, ayer una de las expositoras decía algo interesante, dice, bueno, parte de promover, ¿no?, la danza es también que las familias trabajadoras puedan acceder a la cultura y a los espectáculos que quizás hoy son muy caros o están muy elitizados para un sector. Entonces, bueno, es parte también no solo del desarrollo de esta actividad y ese reconocimiento, sino también que se pueda hacer un acceso mucho más masivo. Vamos a la siguiente, acá está. Bueno, lo que propone crear entonces es el Instituto Nacional de la Danza, el INDA, que esto es lo que decía un poco, bueno, como el Inca para el cine, ¿no? Claro. Que sería un ente autárquico dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación, que tendría el objetivo de fomento, promoción, estímulo, apoyo y preservación de la actividad de la danza y apoyo financiero a las producciones y al perfeccionamiento en la formación. Esto sería el objetivo que tiene este instituto. Vamos a ver, bueno, ahí propone, digamos, todo como un organigrama de cómo serían las autoridades, la elección de autoridades, para sintetizar, porque había un montón de ítems. Habría un consejo de dirección conformado por un director ejecutivo, administrativo y artístico, y todos serían elegidos por la comunidad de la danza en base a un registro que propone la propia ley, por voto secreto y directo, y también plantean un representante de la danza por cada una de las 6 regiones culturales del país: el NOA, el NEA, el Centro, Nuevo Cuyo, la región patagónica y el AMBA. Y esto fue un punto importante también en la comisión de ayer de la perspectiva federal. Por ejemplo, algunas expositoras decían, bueno, yo soy de Neuquén, Río Negro, me formé ahí. Bueno, para poder acceder a la formación en la danza siempre hay que venir a Buenos Aires, ¿no? O sea, es Totalmente. muy difícil que en algunas provincias haya ese nivel de reconocimiento o de profesionalismo. Lo que cuesta de descentralizar eso, ¿eh? Exactamente. Bueno, hasta hace muy poco tiempo, el único lugar donde te daban un carnet de locutor nacional era en la ciudad de Buenos Aires. Una cosa. Hasta hace poco tiempo, para ser árbitro de fútbol tenías que ser habitante de la ciudad de Buenos Aires o venir a estudiar acá, por ejemplo. La centralización era enorme, ¿eh? Sí. Hay algún avance de vez en cuando y en la danza pasa eso, claro. Claro, y por eso insistían mucho en esta perspectiva federal, ¿no? Que este organismo tenga representación de todas las regiones del país y que se pueda promover y desarrollar en cada una de ellas para que descentralizar un poco esto de que, bueno, si querés ser bailarina tenés que venir acá o no. Además, la verdad, hay tenés provincias mucho con más futuro. historia que la propia Buenos Aires. Danza folclórica, hay más historia en cualquier provincia argentina que acá. Tal cual. Claro. Sí, totalmente, totalmente. Y lo que plantea esto es un punto que diferencia los dos proyectos. En el del Frente Izquierda está más concreto de cómo sería el financiamiento, ¿no? Dice, bueno, asignaciones, por supuesto, del presupuesto nacional, pero propone también una reasignación de distintos impuestos internos que son coparticipables, por ejemplo, la ley del tabaco, aportes de los recursos asignados a ENACOM, entre otros. Entonces, sobre impuestos que existen, proponen como una reasignación para que un porcentaje vaya a este Instituto Nacional de la Danza. Esto tiene que pasar por presupuesto y Hacienda. Sí, por supuesto. O sea, va... ¿Qué tema? ¿Qué tema Hay ese un compromiso. Lo que decían ayer es que, bueno, Lombardi del PRO, muy predispuesto para que avance. Claro. Dijeron que acordaron darle celeridad al tema y que pueda avanzar con nuevas exposiciones o un debate ya para ver si pueden consensuar entre los dos proyectos un único dictamen. Pero pareciera que habría, de hecho, ayer había también diputadas del PRO, No, es que, Ceci, Casas. tenés que buscar para encontrar que haya coincidencias entre Miriam Bregman, Romina del Pla y en este caso con Lombardi, pasa muy poco. Sí.
Hay algún proyecto, sí, pero no es lo más común, me parece, Sí, ¿no? sí, en este caso hay voluntad para que se avance, evidentemente. Otro de los puntos, bueno, esto que hablábamos de la segunda parte, de los incentivos a proyectos de la danza, que tiene que ver con subsidios y créditos a personas físicas o jurídicas que presenten proyectos sobre danza, becas a coreógrafos, intérpretes, realizadores, gestores, productores, docentes, investigadores y críticos que presenten proyectos relacionados a esta actividad. Y creo que quedaba alguna más de las placas y también apoyo especial a espacios escénicos no oficiales, que eso es lo que hay mucho en todo el país. O sea, hay una danza más bien no oficial. Sí, claro. Muchas compañías que desarrollan o que se presentan en distintos teatros. Bueno, digo, en Cosquín hay una actividad vinculada a la danza también que es muy importante, junto con el Festival Folclórico, ¿no? Y el canto. Claro. Sí, sí, hay muchas danzas. Y esto que es interesante, creo que lo plantean los dos proyectos, crear una red de teatros y espacios amigos de la danza que comprometan parte de su programación a actividades del Instituto Nacional de la Danza. Así que este es un poco el proyecto que está debatiéndose. Veremos, o sea, tiene todo un movimiento atrás de hace muchos años, o sea, es un proyecto de la sociedad civil que participó activamente y es un reclamo histórico. Y pregúntame, ¿qué pasó esta vez, esto que venía fracasando desde hace 10 años, qué pasó esta vez que caminó mejor? ¿Se sabe alguna explicación? Ayer hablábamos con la diputada Caliba, que es una de las que impulsa el proyecto, y lo que dice es que la pandemia cambió o sea, como que a partir de la pandemia, donde se vio más crítica la situación de todo el sector de la comunidad de la danza, empezó a haber más voluntad política de los distintos sectores para que avance. Esa es su visión. Está bien. Veremos si es así o no, esperemos que sí, porque hay muchos sectores detrás que están esperando esta ley. Sí. Perfecto, bueno, después de Jessica faltan apenas 14 minutos para las 3 de la tarde. Estamos en la segunda edición de DTV. Estamos con el señor Martín Di Natale. Di Natale, por favor. Bueno, muy bien, ¿qué dice? Vamos a hablar, en este caso, del proyecto de ley de blanqueo de capitales. Sí, señor. ¿Eso va a salir? Tatán. Bueno, la pregunta del millón. Vos hacés cada pregunta, Pato, también. Como ayer que le preguntábamos al diputado Germán Martínez, se puso un poco nervioso, dijo, bueno... Preguntamos si él estaba del lado del consenso o del lado de las PASO, ¿no? Sí, pero no, además de si los proyectos de ley que están que manda el Poder Ejecutivo los van a poder sacar o no. Bueno, Germán Martínez se mostró bastante optimista, ¿no? Sí. Pero bueno, lo cierto es que Sergio Massa, ministro de Economía, se tomó su tiempo, porque esto, ¿se acuerdan? Que desde que se anunció el proyecto de ley de blanqueo hasta que a principios de esta semana se presenta finalmente por parte del Poder Ejecutivo en el Congreso, pasó un tiempo bastante largo. Dicen que Massa quería volver de su viaje de China para ver con los técnicos, para evaluar bien cada uno de los puntos. Se trabajó con la FIP también. Bueno, y aparte tenía también toda una ingeniería diplomática, porque este proyecto de ley, recordemos, forma parte también de un acuerdo con los Estados Unidos. Y vos dijiste, no me acuerdo si en público o en privado, porque hablamos mucho con el señor Di Natale, vos dijiste que hay que estar atento a lo que pasa con el fondo. Todavía. Exactamente. Me lo dijiste acá. Sí, claro. Bueno, esto y esto debe tener que ver a lo mejor, sí, ¿no? Todo tiene que ver con todo, Pato. Claro. Y sobre todo en lo que hace la geopolítica mundial, porque obviamente que para Estados Unidos también es un buen gesto que la Argentina busque este tipo de leyes. Ya te habilité la información, ahora voté en consecuencia. Exactamente, dicen, ¿no? claro. Depende mucho también de los Estados Unidos, porque la información que pueda llegar a recibir la Argentina para ver cuáles son aquellas personas que han llevado sus bienes, sus fondos. No estamos hablando solamente de cuentas bancarias, sino también de bienes inmuebles que han comprado en el exterior y no lo han declarado. Es el propio gobierno norteamericano y las centrales administrativas de los Estados Unidos en tema de fiscalización quienes deben después aportar los datos a la Argentina. Ahora, Martín, te pregunto, ¿es entendible que Juntos por el Cambio está como demasiado ensimismado en sus propios problemas? Pero desde la lógica política ellos deberían acompañar esto, ¿no? Sí, deberían acompañar, sí, totalmente. Hay objeciones por ahí técnicas muy puntuales que hacen, ¿no? Juntos por el Cambio.
Ahora, digo pensando en el número, ¿no? Para sesionar. Exactamente. Aparte, recordemos, este es un proyecto de ley que beneficia a las arcas del Estado porque supuestamente van a venir dólares fruto de estas inversiones o estos fondos que no fueron declarados, razón por la cual debería ser un tema de consenso. Igual recuerdo, he escuchado por lo menos al diputado Tetaz oponerse al blanqueo, o sea, durante este año, diciendo que el argumento sobre todo es premiar a los que incumplen. Claro, la lógica extraño, ¿no? Porque durante el claro, si estás blanqueando ahora porque estuviste escondiendo o no pagando durante años. Claro, es como decía una promo, una vez que se batió, es una promo para los que que no cumplieron. Es extraño, ¿no? Porque durante el gobierno de Macri también hubo un blanqueo importante. Estalló el acuerdo parlamentario con el tema de los familiares, claro, por eso están acá los incisos, claro. Exactamente, que ahora vamos a ver decreto, en detalle. Macri. Claro, ni siquiera en la reglamentación. Claro, que el Congreso lo había sacado, que los familiares no puedan blanquear y el expresidente... En la reglamentación apareció. Ahora vamos a ver en detalles que justamente estos temas también se han modificado y se han ajustado. Pero bueno, es un proyecto de ley del Poder Ejecutivo, como decíamos, sobre blanqueo de capitales dirigido a personas físicas, sucesiones indivisas y empresas. Bueno, se denomina o se conoce como el proyecto de ley de técnicamente exteriorización del ahorro argentino. Se enmarca en el acuerdo, como decíamos, entre los Estados Unidos y la Argentina. El embajador Mark Stanley trabajó mucho con nuestro embajador en Washington, Jorge Argüello, para llevar adelante este tema. Vamos a la siguiente placa. Bueno, ¿a quiénes podrían beneficiar o quiénes podrían acceder a este blanqueo? Las personas humanas, como decíamos, sucesiones indivisas y empresas, pero quedan excluidos, y acá viene el tema del debate, quedan excluidos los sujetos que entre el 1 de enero del 2010 y la vigencia de la presente ley, cuando se apruebe, hubieran desempeñado funciones públicas y también sus cónyuges, los convivientes, los padres y los hijos. Este fue un tema de debate. La cláusula Gianfranco Macri, es hermano. Claro, exactamente. Sí, muchos. Parientes de funcionarios, bueno, que ingresaban en este blanqueo de capitales. Además, bueno, se excluyen a aquellos sujetos declarados en estado de quiebra sin posibilidad de continuar con la explotación. Después, entre los bienes comprendidos estará la tenencia de moneda nacional y extranjera en el país o en el exterior, activos financieros, por eso decía, no solamente son cuentas bancarias, son bienes inmuebles, bienes muebles, y demás bienes que en el país o en el exterior, incluyendo créditos, no hayan sido declarados hasta este momento. Acá yo la duda que tengo es en el momento, porque generalmente los blanqueos son al comienzo, entonces bueno, yo tengo plata afuera, confío en este gobierno, por eso traigo la plata, este gobierno se va a quedar 4 años, la traigo ahora, 4 años Dios dirá. Pero ahora estamos en los últimos 6 meses, es distinto. Y vos estás trayendo la plata y no tenés ni idea si el presidente va a ser, cualquiera puede ser, ¿no? Desde Milei a cualquier candidato del oficialismo. Me parece que es un territorio con más dudas que si yo hago el blanqueo al comienzo de mi gestión, ¿no? Sí. Me parece. Es cierto que, por un lado, habla, Pato, claramente de una desesperación del gobierno nacional por traer dólares de donde sea, pero traer dólares al fin para las arcas del Banco Central que están bastante desiertas. Es un soja 5, un soja 4. Exactamente. Pero por otro lado hay también un debate a raíz de lo que vos decís, Pato, porque hay quienes decían que dentro del proyecto de ley se podría dar cierto resguardo o garantías a aquellos que en el tiempo, para aquellos que traigan sus bienes no declarados. Si vamos a la siguiente placa, bueno, entre los beneficios se encuentra que no se consideran incrementos patrimoniales no justificados por los bienes declarados y que se libera a los sujetos comprendidos de toda acción civil, comercial, penal tributaria, penal cambiario, penal aduanero o infracciones administrativas
bueno, que pudieran corresponder. Este sería como el premio, ¿no? Claro. O sea que no es un borrón y cuenta nueva. El problema es, digo, si vos estás blanqueando, no has caminado por la vereda del sol un tiempo largo. No, claramente. Así es. Claramente. Y digo, una manera poética. ¿Viste? De decir, ¿Viste? ¿no? Muy bien. Entonces, viste, si tenés ese training, esa gimnasia, es raro que vos digas, no tengo, a ver, digo, no es lo mismo que gobierne uno que otro u otra, ¿no es? ¿Viste? Esa incerteza va a decir, bueno, sigo caminando en la sombra 6 meses más, ¿viste? Claro. Claro, y te hace ruido que también la el verdad, Estado de alguna forma ampare exactamente esta situación. Claro, pasa que ¿no? justamente yo creo que lo que decía Martín, está el acuerdo con el intercambio de información con Estados claro, Unidos, es lo que funciona como presión. Claro, porque ahora vos sabés si vos no que blanqueás, ellos saben, claro. Y ellos saben porque van a intercambiar la información, es bueno, cierto. ahí te viene, claro. o sea, sí, ahí te van. Exactamente, es cierto eso, claro. Porque justamente primero vino ese acuerdo en donde los Estados Unidos establecieron la posibilidad de que te brinden información y una vez con la información en mano vos decís, bueno, señores, blanqueen porque yo tengo el listado. Y por eso la cláusula que cuanto más demorás, más pagás. Claro. Exactamente, claro. Bien, y a ver si tenemos otra placa. Bueno, además los sujetos quedan liberados de los siguientes impuestos, bueno, como impuesto a las ganancias, internos, el valor agregado, impuestos sobre los bienes personales y la contribución especial de cooperativas. Otro de los beneficios que generaría este proyecto de ley. Ahí estamos, es la última esta, ¿no? Es la última. Sí, perfecto. Martín, gracias. Estamos en la continuidad nosotros de esta segunda edición. Estamos con Di Natale, estamos con Jessica Calcaño. La pausa y ya venimos. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Obra social nos llevó muchísimo más tiempo de lo pensado, porque la presencia de los testigos fue determinando una rueda que se hizo demasiado larga, de hechos a comprobar. Así que creería, todo hace suponer, que en la próxima sesión es la última de obra social y ya pasaríamos a coparticipación si no hay otra decisión. El viaje lo organizó y lo financió AmCham, que es la sigla de una corporación de empresas, una cámara empresaria, exactamente, no, dije mal corporación, es una cámara empresaria, y la idea central era asomarnos un poco a las políticas de salud en Estados Unidos. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras.
una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Para mí el desafío de los próximos años en Argentina es que la Argentina, además de litio, sea baterías de litio. Además de soja, sea aceite de soja. Industrializar el proceso de commodities, de producción primaria que tiene nuestro país. Si lo logramos hacer, al crecimiento económico que viene en los próximos años, y que es indudable que viene, le vamos a dar chance a que entren los 46 millones de argentinos adentro. Se ha ajustado mucho la sintonía fina del previaje, apuntando a destinos fuera de temporada y destinos no tradicionales, porque todos sabemos lo que implica destinar recursos del presupuesto nacional a un programa que, si bien beneficia a los destinos turísticos, también tiene un costo para el fisco y para los contribuyentes, y creo que ha avanzado bien en ese sentido. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Hola, hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a una nueva edición de Ecoagenda. En tiempos donde ya no tenemos tiempo, ¿no?, para hacer esa transición energética, dejar de emitir tanto dióxido de carbono y plantear también cómo logramos eliminar los basurales, cómo logramos reciclar cada vez más y utilizar menos plástico. La transición energética es una de las cosas que a nivel mundial se demanda en vías de poder emitir menos gases de efecto invernadero. Hay que tener en cuenta que eso no significa necesariamente que eso se reduce el impacto ambiental a cero, y hay otros problemas que no son exactamente el cambio climático. Ecoagenda, jueves 23 horas. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Bueno, exactamente las 3 de la tarde y un par de minutos. Por supuesto que estamos con los temas parlamentarios, pero parecería ser que es difícil escindir la cuestión parlamentaria de todo lo que está pasando con el oficialismo en función de un debate no saldado todavía entre lo que es el presidente y otros sectores. El presidente quiere una PASO, dice que ningún candidato mide demasiado y que tienen que competir. Y que no hay unidad porque ninguno tiene 25 puntos. También lo dice Agustín Rossi. Y hay otros sectores, muy claramente, los gobernadores, Sergio Massa, que te dicen tiene que haber un candidato de consenso porque no hay espacio para una pelea política. Bueno, está el próximo sábado el Congreso del Frente Renovador, donde en algún momento yo creo que fue una declaración para decir hagamos un poco de ruido con este tema. Sí. Algún funcionario cercano al ministro dijo, bueno, si hay paso, vamos a estudiar, seguimos en el frente de todo, dijo. Sí, hay una amenaza latente ahí del Frente latente del Frente Renovador, con Cecilia Moró, el propio Massa con el ministro de Transporte, Giuliano, las declaraciones muy fuertes, hablaron de no se puede seguir jugando con soldaditos de papel. En el medio hubo una reunión ayer de más de 2 horas entre el presidente Alberto Fernández y Sergio Massa en la Casa Rosada. No se sabe casi nada, ¿no? Mirá, lo que se dice es que, por un lado, de economía, la reunión estuvo repartida en 2 partes. Una parte hablaron mucho del tema económico, viaje a China, el acuerdo con el fondo, anuncios que vinieron después, el tema de ganancias, etcétera. Y la otra parte de la reunión, que tuvo que ver precisamente con el tema electoral,
un Alberto Fernández que dice, por ahora yo me voy a correr, no voy a jugar con nadie, no voy a salir a apoyar a nadie, ni siquiera quiero formar parte de una mesa electoral hasta que no haya definición de un candidato. Yo me inclino por las PASO, dice Alberto Fernández. Ahora, por el otro lado lo tenés hoy Alberto Fernández compartiendo escenario con Daniel Scioli en Pilar. Y que por Scioli otro dice lado, que no se baja. Sergio Massa. Mi nombre va a estar, dice claro. Y por otro lado, Sergio Massa, con el respaldo de estos 13 gobernadores del PJ, donde dicen, señores, armemos una lista de unidad, dejémonos las PASO para otro momento. Y a mí hoy un albertista que me decía, che, pero para eso que por favor el cristinismo más duro, que hable con Scioli, le proponga algo, que hable con Victoria Tolosa Paz, negociemos, porque si no la cuestión sigue sin resolverse. La reunión de ayer de los gobernadores fue importante y además no solo pidieron lista de unidad, sino una fórmula federal, es decir, que haya alguna representación de las provincias, ¿no? Ya sea un vice que pueda ser federal, claro. Claro, exactamente. O sea, así que eso también está en discusión. Pero bueno, también, o sea, vemos que la fecha del 14 de junio, que es el cierre de las alianzas, parecía que iba a ser una fecha un poco intrascendente, porque la que define los candidatos es el 24, pero entre las definiciones que faltan en el Frente de Todos y las que faltan en Juntos por el Cambio, porque también ahí no hay problemas, Calcaño. Y hay que ver. No, hay un lío bárbaro. O sea, el tema de un sector que pide que ingrese. La unidad depende de Horacio Rodríguez Larreta, dijo Patricia Bullrich. Patricia Bullrich están. No, bueno, y estuvieron las declaraciones de Elisa Carrió también muy duras contra el expresidente Mauricio Macri, diciendo que quiere un ajuste con represión. O sea, hizo críticas muy duras y que lo ve más cerca de Milei. Que de Juntos por el Cambio, que era una opción de centro, decía ella. Yo lo comenté en otro momento, pero a mí me gustó mucho la nota que hizo Eduardo Fidanza el domingo en Perfil, donde él dice, claro, acá lo que está en discusión es cómo se va a relacionar presuntamente el que gane con el peronismo. ¿Se va a relacionar dialogando, buscando consensos, o va a tratar de pasarlo por encima? Una cosa puede ser Larreta, ahí está Carrió, y otra cosa es Milei y Patricia Bullrich, dice. Pero bueno, que en cualquier escenario, Pato, y en esto creo que planteaba también la nota de Fidanza, en cualquier escenario el próximo presidente va a ser un presidente débil en términos de consensos parlamentarios. Poco voto, consensos parlamentarios flojos, no va a tener seguramente mayoría en las cámaras, con lo cual es un escenario de necesidad de acuerdos, claramente, ¿no? Pues es que me hacís acordar algo, porque otro que fue presidente débil fue Néstor Kirchner, que llegó con el 21% de los votos. Exactamente. Teníamos casi más inflación, dijo Cristina, que votos en su momento. Y vos sabés que eso, cuando vos no entendías, porque empieza el kirchnerismo, le iba bien el primer año, y sin embargo nunca querían aflojar con el tema de las tarifas. Acordate que tuvieron un problema con Scioli. Y vos hablabas con las empresas en ese momento y te decía, mira, Kirchner es como muy contundente que no quiere dar aumento, porque ¿qué es lo que dice Kirchner? Dice, este gobierno no se puede permitir otra vez gente en la calle, un cacerolazo, porque tenemos muy pocos votos propios. No tengo margen. Exacto, no tengo margen, decía él. Entonces dice, si te aumento a vos, tengo cacerolazo y no me lo puedo aguantar. Y aquella frase de, necesitas calma en las calles y calma en el dólar. Claro, pero era bancos y controlar los era un gobierno, era una situación también así, claro. Hoy está muy atomizado todo. Ahora, volviendo, Pato, al tema de la interna dentro del peronismo, ¿no? Qué extraño esto en el peronismo, el temor a las PASO, ¿no? De un sector del peronismo. La única interna que hubo histórica, vos recordás bien, la de Menem Cafiero. ¿Sabés qué pasa? Con sorpresas. Pero ¿sabés qué pasa? Con sorpresas. Está la preocupación, me parece que lo que modifica esta coyuntura es la interna entre Aníbal y Julián Domínguez. Sí, bueno. Que terminaron muy mal. Yo creo que no es la única causa, que yo creo que pierden contra María Eugenia Vidal porque estaba Felipe Solá, estaba dividido el voto, pero terminaron, bueno, ni se hablaron los protagonistas durante mucho tiempo. No, bueno, y las sorpresas que dio Menem en esa interna Menem Cafiero, ¿no? Claro, Cafiero tenía todo el aparato. Pierde el gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Por eso increíble eso. Sí, ahí hay un tema, bueno, de cómo se percibe a sí misma la política y cómo se ve, cómo la ven los de afuera. Totalmente. ¿no? O sea, ahí hay una distancia. Yo creo que igual este año hay es una elección muy particular y creo que además cada una, las PASO, las generales y el posible balotaje van a ser muy distintas. Bueno, totalmente. Cada una un mundo y el temor mayor, Pato, por el tema de si paso sí o no, que lo tiene, es una preocupación que también tiene Juntos por el Cambio y que hay muchos sectores que lo están presionando para decir por qué no unifican. Bueno, ya a esta altura es muy difícil que se amiguen, me parece, pero el tema es que de las PASO todo indica que el candidato individual más votado se va a ser Javier Milei. Claro. O sea que después quizás con la suma de la forma, entonces va a haber una pelea por cuál va a ser el balance. Y además el tema también. es que ninguno de los otros contiene el voto de los restantes. Claro. Esto es, Agustín Rossi dice... Pasa en un escenario, como el que dice Jessica, en donde si eventualmente Juntos por el Cambio hay una ruptura, va a pasar lo que estaba diciendo recién el diputado de Mendoza, donde Juntos por el Cambio claramente no va a ser beneficiado, por el contrario. Pero lo que vos decís de los números, hoy había una explicación de una encuesta de Cristian Boutier que dice, por esto se explica la palabra era ansiedad, creo, desesperación de Larreta por cerrar con Schiaretti. En Córdoba, según esta encuesta, que dicen que es una encuesta consumida por Larreta y por Schiaretti, le está sacando Patricia Bullrich 13 puntos de ventaja a Larreta. Claro. 19-6 contra 6-3 creo que era. Es el motivo por el cual exactamente, ¿no? Sí. Y el otro punto es la incorporación de Spert, ¿no? Que, eso te tengo que hacer una pregunta después. Sí, y bueno, Bullrich tardó un tiempo en ratificar la incorporación de Spert cuando ya Larreta la daba por hecho, ¿no? No, a mí lo que me llama la atención de Spert, porque nos conocemos a Spert y lo conocemos también al otro protagonista, es que Martín Lustó, que es un hombre muy importante, yo creo que era el candidato inspectore de Larreta, que después le metieron a Jorge Macri, es un tipo muy, la palabra es muy cauteloso en materia económica. Él dice, hay que terminar, por ejemplo, con los subsidios, pero de a poco, en 3 años. Hay que ver qué pasa con las tarifas. Hay que aumentarla en 4 años. Es la línea de Martín Lustó, un hombre que supo ser ministro de Cristina Kirchner. Es muy gradualista. No sé cómo puede convivir con Spert, por ejemplo. Sí, que Spert es mucho más parecido a Milei en materia económica que a Lustó. ¿Cómo convive con Macri y Bullrich entonces también, no? Porque, Lustó. Claro. Sí. Lo que pasa que pero lo que pasa que, a ver si coincidimos. Es cierto, totalmente, y él tiene diferencias. Pero ¿sabés qué? Hasta acá era menos explícito. Este es el Macri, que ahora dice hay que pasar con una topadora, esta es la Bullrich. Hasta hace poco, cuando se han polarizado, no decían estas cosas que decía Milei o que decía Spert. Me parece que, bueno, yo creo que esto que decís vos complica más la convivencia, claro. Sí, incluso si para un eventual gobierno, ¿no? Pero porque claro. Se viene la experiencia del Frente a Todos, donde hubo muchas tensiones entre distintos sectores para el ejercicio del gobierno, y si eventualmente fuese un gobierno de Juntos por el Cambio, es evidente que no les va a ser sencillo gobernar tampoco con todas las diferencias que hay. Entonces, y después, todo añade incertidumbre por todos lados. Y lo otro, lados. que los otros días creo que la palabra era valor simbólico, valor testimonial. Yo creo que Elisa Carrió tiene un valor simbólico, no sé cuánto mide hoy Carrió, pero tiene un valor. Y digo, ella más dice... simbólico que totalmente, voto, ¿no? Totalmente. Ella dijo cosas tremendas. Dice que, por ejemplo, Patricia Bullrich va a ser manejada por Mauricio Macri y que esto va a terminar con represión. Dijo, no sé si eso influye o no en el electorado de Juntos, por ejemplo. A ver, 3 de la tarde con 12 minutos, presentación, y hablamos con un diputado del oficialismo. A ver. Sin presentación, bueno. Estamos con el diputado Leopoldo Moró. ¿Cómo le va, diputado? Acá estamos en DTV. Carlos Méndez lo saluda. ¿Qué dice? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto en estar con ustedes. Igualmente. A ver, diputado, vamos a lo que pasó esta semana. Comisión de Juicio Político. ¿Qué supone la comisión y qué supone Moró sobre lo que puede pasar con la figura de Maqueda? ¿Va a presentar un escrito? ¿Va a venir? ¿Va a mirar para otro lado? ¿Qué creen, diputado, ustedes?
No, lo único que no va a ocurrir y no puede ocurrir es que mire para otro lado, porque está sujeto a las obligaciones que le impone el artículo 53 de la Constitución Nacional. Ahora, lo que no sé es si el doctor Maqueda va a optar por un alegato presencial o por escrito. Tiene el derecho a hacerlo por escrito. Además, en realidad todavía no está afrontando una acusación formal en esta etapa del procedimiento. Lo que está afrontando es un pedido de informes, por decirlo de alguna manera, sobre un conjunto de circunstancias que nosotros venimos reuniendo en el sumario y que son un indicio vehemente de las irregularidades que se han producido en el ámbito de la obra social que él supervisaba. Digo esto porque ya a esta altura podemos afirmar, sin lugar a dudas, que durante muchos años, casi una década, Maqueda tuvo a su cargo la supervisión de la obra social. Y la obra social, como lo hemos podido ver, o por lo menos aquellos que lo siguieron, a través del canal de la Cámara y de otras plataformas, la obra social del Poder Judicial incurrió en irregularidades de todo tipo, falta de balances, falta de informe de gestión, sin manual de procedimientos, compra directa de medicamentos por 400 millones de pesos, desaparición de lotes de medicamentos y además, lo que más grave aún, graves deficiencias en la atención de los beneficiarios de la obra social. Ahora, diputado, una explicación que casi que es psicológica, porque es muy difícil de entender que hayan manejado así la obra social de la Corte Suprema de Justicia, menos papeles que administrando una ONG de barrio. En una ONG de barrio firmás todo lo que tenés que firmar porque sabés que puede haber una inspección. Acá es rarísimo, la verdad, y por tanto tiempo. ¿Le encuentra alguna explicación usted o no? Porque me parece que en algún momento esto iba a saltar, en algún momento, ¿o no? Bueno, a ver, yo creo eso que tiene que ver con dos cosas. Por un lado, la impunidad. Los miembros de la Corte se sienten de alguna manera dioses del Olimpo que nunca van a bajar a la tierra a dar explicaciones. Y de hecho, lo han hecho en muy pocas oportunidades a lo largo de la historia argentina. Hay muy escasos antecedentes de juicios políticos. Y por el otro lado, esa impunidad genera comportamientos irresponsables, como los que se revelaron en esta etapa sumarial. La clandestinidad también contribuye a esto. Por eso se molestaron mucho en la Corte y en los que se sienten dueños de la Corte, porque esta no es la Corte Suprema de todos los argentinos. Esto que ha quedado de la Corte deshilachada, apenas un retazo de Corte, es la Corte de los grupos dominantes. Entonces los que se sienten dueños de la Corte relativizaron el impacto que iba a tener el juicio político. Dijeron al principio que ni siquiera se iba a poder concretar porque iban a faltar los diputados de masa, o que el diputado de tal o cual provincia, respondiendo a una instrucción de su gobernador, tampoco iba a dar el número. Bueno, todo esto no sucedió, el proceso avanzó, ¿y qué sucedió? Lo sacó de la clandestinidad, del anonimato. Eso es lo que, bueno, en general le ocurre a las mafias, ¿no? Se ponen muy molestas cuando las sacás del anonimato, y el juicio político ha tenido esa virtud. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Jessica Calcaño lo saluda. Quería preguntarle puntualmente por una parte del testimonio del ex administrador de la Corte, Héctor Marchi, que sugirió que, o sea, hizo una acusación de alguna manera bastante grave al presidente de la Corte, Rosati, de que intercambiaba contratos para poder surfear una causa que tenía vieja, ¿no? Que por unas declaraciones de un taxista, bueno, que le llevaba dinero, bueno, cuenta un poco, dice, hay que mirar los contratos de un periodo, unas fechas, para que se busquen esos contratos, para ver si efectivamente hubo esa evolución de favores. La consulta es si esto es algo que va a abordar la comisión, si ya se solicitó esa prueba, si la van a solicitar, y si se va a investigar algo en relación a esta sugerencia que hizo el exadministrador de la Corte. Sí, por supuesto, y ya en este caso concreto esta prueba la hemos solicitado. Hemos solicitado infinidad de pruebas
porque nosotros nos basamos en estas audiencias públicas de testimonios, que en algunos casos han sido muy impactantes, sino que también nos basamos en prueba documental. Y es infinita ya la cantidad de prueba documental, por caso en lo que se refiere. Sí. ¿Eso ya se los entregó la Corte? O sea, ¿cómo es? Una vez que se pide, o sea, ¿demora mucho la Corte, por ejemplo, en entregar este tipo de información? No, debo ser franco en el sentido de que la Corte en general ha respondido con bastante celeridad cuando se le está recabando prueba documental. Y mire que le hemos recabado ya mucha. En el caso de la obra social, los 4 informes que estudiamos contienen 19.000 fojas, para que ustedes se den una idea no solamente del volumen de la prueba, sino del trabajo que estamos teniendo, ¿no? Hay que examinar 19.000 fojas. Y le estoy hablando solamente de una prueba. En general la Corte ha respondido hasta aquí. Además hemos tenido también buenas respuestas de un juzgado federal, cuando el doctor Tonón se negaba a venir. El doctor Lijo lo combinó si no lo iba a traer por la fuerza pública, bueno, como correspondía, de acuerdo a las facultades que tiene la Comisión de Juicio Político. Eso ha ido consolidando a la comisión, y efectivamente, cuando llegue el momento, nosotros tenemos varias causales de juicio político. La del 2x1 ya la examinamos. Ahora hemos concluido en esta etapa, no definitivamente, porque pueden aparecer algunos elementos, pero hemos concluido lo más importante de la etapa de la obra social. La semana que viene vamos a ingresar en otra de las causales, que es la sentencia de la coparticipación, posteriormente la del Consejo de la Magistratura y después las faltas éticas del doctor Rosenkrantz. Pero en el camino vamos efectivamente recolectando pruebas sobre distintos elementos. Sí es cierto que lo que está bastante, yo diría, probado, es que la Corte ha negociado y ha traficado sentencias. Esta es la realidad. En el caso típico del Consejo de la Magistratura y la coparticipación, han traficado sentencias. Y en el caso del 2x1, negociaron la sentencia para obtener el voto que le faltaba. Se ha transformado lamentablemente en una práctica, así que esto que usted me menciona, bueno, es otro hecho que de materializarse o de confirmarse, sería un tráfico de influencia. Diputado, ¿cómo le va? Martín y Natalia lo saluda. ¿Qué tal? Diputado, inevitablemente queríamos preguntar, cambiando de tema electoral, está presente el debate dentro del Frente de Todos si se puede avanzar con las PASO o no, o un candidato de unidad. ¿Por qué postura hoy se estaría inclinando en su caso particular? Por la de los gobernadores. Yo creo que el comunicado de los gobernadores de ayer le ha devuelto sensatez política al debate, porque yo creo que, en primer lugar, no se puede sacralizar la PASO, que es un instrumento, y tratar de transformarlo en una cuestión de principios. Mejor dicho, la PASO. Si uno va o no va a la PASO, o si utiliza la PASO para llevar más de una fórmula. Esta es la discusión. Eso no forma parte de la prioridad. La prioridad es, como se ha dicho hasta el cansancio, en primer lugar, el programa de gobierno. En segundo lugar, tomar en cuenta el contexto político. Es un contexto político complejo en el mundo, en la Argentina, difícil, de gran precariedad financiera. No voy a aburrirlos acerca de por qué llegamos a esta precariedad financiera en la Argentina. Digo precariedad financiera porque la economía, a pesar de todas las dificultades y un índice de inflación alto, funciona. Pero estamos en una situación muy precaria en materia financiera y muy precaria en materia de ingresos de los argentinos. Yo creo que en el caso del gobierno, del oficialismo, una PASO no haría más que aumentar los riesgos de esa precariedad financiera. Y desde el punto de vista estrictamente político electoral, se ha dicho, todos lo reconocen, que hay una elección que tiene una característica diferente a las anteriores, que es una elección de 3/3. Entonces yo creo que el Frente de Todos, o como se denomina en la competencia electoral, tiene que ir con una sola fórmula para que sea la primera de los 3/3.
Es decir, ¿usted cree que en unas PASO el candidato que surja de ahí puede llegar a ser un candidato que quede debilitado de alguna manera? Bueno, sí, le puede ocurrir a Frente de Todos o a cualquier otra fuerza política. Es decir, en la medida en que se disperse o se fragmente el apoyo electoral en distintos candidatos, el riesgo lo tiene cualquiera, menos Milei, que es el que aparentemente hasta ahora, y todo indica que sería así, no tendría el compromiso de una competencia interna dentro de su propia fuerza política. Diputado, usted habla de escenario de 3/3, que es Frente de Todos, Juntos por el Cambio y Milei. Digo, ¿no están evaluando que a lo mejor son 4/4 en lugar de 3/3? Porque aquí No, porque digo, qué sé yo, hoy dijo Patricia Bullrich que la unidad de Juntos por el Cambio depende de Rodríguez Larreta, por ejemplo, ¿no? Y Elisa Carrió dijo que trabajan juntos Bullrich y Milei para, incluso dice, avanzar con medidas en lo político y en lo social muy graves. Parecería que pende de un hilo la unidad de Juntos por el Cambio, por eso preguntaba. Sí, es cierto, sí, depende de un hilo. De todo lo que usted me menciona, lo más grave son las declaraciones de la doctora Carrió. Claro. ¿Por qué es lo más grave? Porque es como que preanuncia una tragedia en Argentina. Por eso, sí. Porque ya hemos atravesado situaciones de ese tipo en nuestro país y tenemos suficiente experiencia de lo que significa represión, persecución, encarcelamientos arbitrarios. Ahora, lo inexplicable es que ella anuncie que eso puede ocurrir y no se vaya, que lo pueda llevar a la práctica. Claro, lo pueda llevar a la práctica sus aliados y no se vaya. Es como si yo digo, me voy a tomar un café con Méndez, pero sé que cuando estemos tomando el café va a sacar una ametralladora y va a matar a la mitad de los que están en el boliche. O sea, por lo menos suspendo el café. Y yo dejo la ametralladora en otro lado. Sí. Claro, pero es una cosa insólita. Sí, por eso digo, la verdad que a lo mejor son 4 escenarios, me parece, ¿no? Y todo es posible. Yo veo una situación de enorme fragmentación política. Eso también explica mucho por qué la política hoy está alejada de la sociedad. Hay pocos puentes que sigan uniendo a la política con la sociedad y parece que algunos están absolutamente dispuestos a dinamitarlos, ¿no? ¿Y ve posibilidad? Ahora, también esto revela... ¿Ve posibilidad de ruptura en el Frente de Todos? No, en el Frente de Todos no. No hay ninguna posibilidad de ruptura. Y no lo digo desde un punto de vista estrictamente voluntarista. No hay condiciones objetivas de ruptura. Es decir, no hay ninguna razón para que se produzca una ruptura. Al contrario, yo creo que hay muchas razones para que nos terminemos de ordenar seriamente frente a esta fragmentación política que nos está mostrando Juntos por el Cambio, porque hay que decirlo con franqueza, es una oportunidad, pero además porque es una necesidad que tiene el país, de que se recompongan fuerzas políticas que mantengan la racionalidad, porque si no podemos desembocar en una situación muy compleja, porque lo que nos espera por delante de los argentinos es una tarea que no es para nada sencilla y que requiere del esfuerzo de la racionalidad, de los acuerdos políticos, de los pactos políticos. Moro, a mí me cuesta pensar, y usted que conoce muy bien la provincia de Buenos Aires, me cuesta pensar todavía que Milei pueda llegar a tener la cantidad de votos que le están transfiriendo hoy o proyectando hoy. Digo, no parecería ser, primero, en las elecciones provinciales que hubo hasta ahora, Milei no sacó ni más del 8% de los candidatos de Milei. En la provincia de Buenos Aires, usted lo sabe perfectamente, es muy difícil fiscalizar en el conurbano, tener la cantidad de fiscales para poder llevar a controlar una elección de su propio partido. Mi pregunta es, ¿no cree usted que se lo está sobredimensionando demasiado a Milei? Quizás algunos con algún interés particular, otros no, pero me da la impresión, y le pregunto a usted que conoce muy bien la provincia. Sí, es cierto lo que usted dice. Es probable que esté sobredimensionado. Yo creo que a Milei lo fabricaron para que actuara como imán, que tirara más a la derecha a los candidatos de derecha de Juntos por el Cambio. Creo que los grupos dominantes de la Argentina acariciaron esa idea
y fabricaron el monstruo. Lo que pasa es que ahora el monstruo se les está escapando de la mano. Hay experiencias en el mundo que además han desembocado en tragedias de cómo a veces las burguesías locales, ocurrió en Alemania con la burguesía industrial, inventan monstruos de este tipo que después se les terminan escapando de la mano y provocan situaciones trágicas, ¿no? Y es probable que haya un sobredimensionamiento. Es probable incluso que Milei obtenga más votos en la PASO que en la primera vuelta de la general, porque es probable que mucha gente que hoy está disconforme, con bronca con la política, etcétera, descargue esa bronca en la PASO, que es una elección, digamos, de resultado neutro, pero cuando tenga que ir a la elección en serio, en la primera vuelta, ya lo piense de otra manera y elija opciones de otro tipo. Pero de todas maneras hay que reconocer que hay una franja de la sociedad que se inclina en esa dirección. Pero es probable que ese fenómeno, como usted dice, en la elección propiamente dicha, se diluya, no hasta el grado de la desaparición, digo. Claro, creo que va a sacar un porcentaje significativo de votos. Claro. Y, diputado, usted mencionaba una situación financiera precaria en el mundo, en el país, y bueno, está la noticia de que el ministro de Economía está intentando que el FMI adelante los desembolsos de todo el 2023 y ha dicho que tiene intenciones de poder utilizar esos recursos para intervenir en el mercado cambiario si empieza a haber movimientos que lo requieran. La pregunta es si está de acuerdo con eso y qué impacto puede tener para el país en términos de la deuda, ¿no?, que tiene el país. Si eso implicaría más deuda, implicaría renegociar ciertas cosas con el FMI o aceptar ciertos condicionamientos, que tampoco creo que los dé sin nada a cambio, ¿no?, el FMI, por lo que conocemos de su trayectoria. A ver, yo no tengo dudas de que hay que dejar de lado el acuerdo con el FMI. Ninguna duda. Lo que pasa es que creo que para dar ese paso hay que construir una masa crítica en términos políticos muy importante, que ya a esta altura me parece que este gobierno no está en condiciones en el final de su mandato de construir. Creo que es algo que hay que mirar para inmediatamente después de las elecciones. Y no solamente si gana el Frente de Todos, porque aún ganando el Frente de Todos no alcanza para dejar de lado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hace falta una construcción aún mucho más amplia. Pero no tengo duda de que hay que dejarlo de lado. Si no lo dejamos de lado tal como está planteado este acuerdo, si queremos cumplir con este acuerdo que nos impone el año que viene, no solamente con el Fondo Monetario, sino con otros acreedores, pagar 25.000 millones de dólares y en años sucesivos una cifra relativamente parecida, y lo único que podríamos hacer para cumplir con el acuerdo es agarrar 10 millones de argentinos, empujarlos al Atlántico con una piedra en el cuello y hacerlos desaparecer y achicar la sociedad a la mitad de lo que somos. Entonces no tengo duda de que hay que dejar de lado el acuerdo. Para esto hay que construir una fuerza política importante. Ahora, mientras tanto, de acá a fin de año, hasta que se defina el nuevo cuadro político de la Argentina, no es que yo esté de acuerdo con lo que hace Massa, no tiene otro remedio que hacer lo que hace. Porque a mí me tiene medio harto aquellos análisis que no parten de reconocer que en realidad el problema que tenemos es que se patinaron 100.000 millones de dólares en la Argentina que desaparecieron y que ese agujero no hay otra manera que cubrirlo con esto que se está haciendo para que no nos empujen a una mega devaluación, intento que vienen haciendo desde hace mucho tiempo los sectores dominantes, los que tienen los dólares o mercadería que pueden vender en dólares, mega devaluación que desembocaría en hiperinflación. Entonces creo que no tiene otro remedio que hacer lo que está haciendo en este momento, que es efectivamente lograr que no se provoque esa mega devaluación que nos lleve a la hiperinflación. Ahora, también se están renegociando en el medio de esta crisis, se están renegociando obras muy importantes. A ver, el macrismo nos llevó a una deuda superior a los 100.000 millones de dólares. ¿Qué quedó de todo eso? ¿Qué quedó? Nada. Quedaron un par de Metrobús, algunas bicisendas y para de contar. Nosotros, por ejemplo, estamos terminando en el medio de esta crisis, una de las peores que ha tocado vivir en Argentina, el gasoducto, Néstor Kirchner, que va a cambiar la ecuación energética de la Argentina y lo hemos hecho sin endeudarnos.
lo hemos financiado con el impuesto a las grandes fortunas. Entonces digo, se está haciendo lo que se puede hacer, pero a partir del nuevo gobierno no hay duda de que hay que dejar de lado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque es absolutamente incumplible. Diputado, tenemos que terminar. Muchas gracias. Muchos títulos, dejó Moró. Buenas tardes y hasta cualquier momento. Que les vaya muy bien, gracias. Chau, gracias. Bueno, después estamos con el repaso de lo que dijo el diputado, pero aclaró que en su mirada y en su punto de vista no hay divisiones en el frente de todos. Esto antes del Congreso del viernes es un tema, del sábado es un tema. Que puede ser el frente de todos o el nombre que tenga. Exactamente. También dejó abierta la posibilidad de que... Que es lo que están reclamando los gobernadores. Y dijo que estaba del lado de los gobernadores, efectivamente. Y mira, no tenía como tan en su, me parece, esquema la posibilidad de ruptura de Juntos por el Cambio, No. Era un tema que hiciera demasiado hincapié. Lo destacó como una posibilidad. Sí, pero bueno. Pero interesante, porque también abre la puerta a dejar afuera el tema de las PASO y armar este frente con los gobernadores, con Massa. Se le hace difícil a los postulantes de la PASO, porque este es un bloque que han hecho los gobernadores, Cristina Fernández, Sergio Massa, en ese ámbito orbita Leopoldo Moró. El más incómodo de todos ellos es Guado de Pedro, que ya dijo que iba a haber PASO. Claro. Obviamente Scioli se va a mantener en sus firme hasta ahora, por lo menos. Rossi por ahí se puede... Qué raro lo de Guado de Pedro, ¿no? Porque, digo, estuvieron 15 días en China Máximo Kirchner y Sergio Massa. En algún momento algo deben haber hablado de esto. Uno entiende que lo prioritario eran las inversiones chinas, pero digo, y que hoy, bueno, el silencio de Máximo me parece que convalida la búsqueda de un candidato único. Totalmente. Estaba Alicia Kirchner sentada ahí, ¿no? Sí, claro. Bueno, digo, y que Guado de Pedro haya dicho eso, nada, qué sé yo. Sí. Bueno, en un rato vamos a estar con Luciana Fernández. ¿Ya está Luciana? Bueno, hola Lu, buenas tardes. Hola, Pato. Bueno, antes que nada, tanto tiempo, Pato. Hace mucho que no tenemos un móvil entre nosotros porque mi horario de trabajo es por la tarde, vos estás por la mañana, así que nos estamos desencontrando. El tema es que vos trabajás mucho, Luciana, entonces bueno, no nos encontramos. No sé si tanto como usted, Pato. Bueno. Así es, pero bueno, siempre hay alguna oportunidad. Estamos aquí. Ahí estamos. Es verdad, es cierto eso. Sí. Lo mío está arrancando. Bueno, te cuento, Pato, y compañeros que están en el piso, por supuesto, saludarlos y a toda la audiencia que nos acompañan aquí por la pantalla de Diputados Televisión. Nos encontramos aquí en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, en el anexo A, en lo que es en el subsuelo. Sabemos quienes recorremos todos los días aquí en el anexo de la Cámara. Por lo general, en este pasillo, seguramente pueden ver a mis espaldas, que hay una muestra fotográfica. Por lo general, siempre se utiliza este espacio para exhibir ciertas fotografías, estas muestras, cuestiones de arte de distintos artistas. Bueno, en este caso hay una muestra fotográfica de lo que retrata lo que fue la Guerra de Malvinas. La muestra se llama Retratos de un sentimiento, Malvinas, 4 viajes. ¿Sí? Es una exhibición que fue expuesta el 5 de junio y que va a estar expuesta aquí en la Cámara hasta el 23 de junio a las 18 horas. Los autores de estas fotografías, los fotógrafos podríamos decir, entre ellos se destaca Rafael Wallman, Juan Sandoval, Eduardo Farré, Osvaldo Zurlo, entre otros distintos fotógrafos que colaboraron para esta exhibición aquí en la muestra. ¿En qué consiste esto? Bueno, básicamente este fotógrafo, en el caso de, por ejemplo, Rafael Wallman, se encontraba en el archipiélago austral argentino ocupado militarmente por el Reino Unido en momentos en que el gobierno dictatorial argentino decidió su recuperación por la vía militar el 2 de abril de 1982 e inmortalizó con su cámara imágenes claves de esa recuperación que recorrieron el mundo. Presenta una sección de imágenes tomadas en distintos viajes que realizó ese territorio argentino ocupado por Inglaterra, que recorre los últimos 41 años de vida cotidiana, los paisajes y los ecos de una disputa soberana nacional en torno a ese territorio perteneciente a la provincia de Tierra del Fuego en la Antártida e islas del Atlántico Sur. Esta es básicamente la muestra o la idea principal
exactamente la presentación. Recordemos que la muestra fotográfica que se denomina Malvinas, Retratos de un Sentimiento, como decíamos, de los fotógrafos Rafael Wallman, Juan Sandoval, Eduardo Ferré, Osvaldo Zurlo, presenta una sección de fotografías, algunas de ellas inéditas, tomadas por los reporteros gráficos argentinos que cubrieron las alternativas del conflicto del Atlántico Sur desde las islas y el continente. Son imágenes del heroísmo, del compromiso y sacrificio de las tropas argentinas que lucharon por nuestra soberanía nacional. Entonces es una muestra muy importante aquí. La Cámara de Diputados siempre, por lo general, todos los años, indistintamente, más allá de que sea el 2 de abril, que es la fecha en la cual se conmemora el tema de la Guerra de las Malvinas, todos los años, indistintamente, en cualquier época del año, suelen exhibir aquí muestras fotográficas, ¿sí? Conmemorar lo que fue la Guerra de las Malvinas. De alguna manera también la Cámara suele hacer distintos eventos, acontecimientos para recordar la memoria de los soldados caídos, incluso de los veteranos, de los excombatientes. Así que la causa Malvina es un tema que prácticamente durante todo el año se está hablando aquí en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Así que los invito a ustedes y también a toda la audiencia a que se pueden acercar hasta el 23 de junio aquí en el trepiso del anexo A de la Cámara de Diputados para poder recorrer esta muestra fotográfica que representa a nuestras tan importantes Islas Malvinas. Sí, Luciana, vos sabés que yo vi una particularidad. No la pude recorrer toda la muestra porque es bastante extensa, pero sí 70%. Sí. Y me parece que tiene una particularidad, ¿no? Y además tiene que ver con la posibilidad de trabajo que tenían los compañeros fotógrafos. Es una muestra que, salvo esa escena, te va contando la llegada de las tropas argentinas a Malvinas y me parece que muchas imágenes se detienen allá por el mes de mayo. Hay poca imagen de lo que es el final doloroso y de la derrota. Esa es la posderrota, pero lo que es el momento más traumático, que es el momento de la rendición, ¿no? Esa imagen es de la rendición. Claro, exactamente. Eso sí, es la histórica foto. Vi otras, vi muchas otras que estaban como mostrando lo que era la vida en las islas hasta la llegada de los ingleses, que ocupa una buena parte de la exposición. Efectivamente. Sí. Así que bueno, sí. Podríamos decir exactamente que eso retrata, Pato. Sí, hay algunas muestras fotográficas incluso que se puede ver a los soldados que están con los diarios. Exactamente. Que están quizás haciendo guardia en el frente, que está atrás mío, que están con los diarios donde se están anoticiando justamente las noticias de lo que va pasando y cómo van contando el tema de la causa de las Malvinas, porque todavía no habían llegado los ingleses. Entonces podemos ver que son distintos momentos, distintas miradas, porque la guerra, siempre podemos decir que tiene su forma de ver y de contarse de acuerdo a la perspectiva de cada uno. Estos fotógrafos que tuvieron la oportunidad de estar allí, bueno, retratan lo que ellos pudieron ver en ese momento y lo pudieron retratar a través de una cámara fotográfica y hoy, después de tantos años, podemos verlo aquí exhibido en la Cámara de Diputados. Y mucha imagen de la llegada de los argentinos a lo que en ese momento era Puerto Stanley. Mucha imagen del 2 de abril, efectivamente. Exacto. Y acá está, ¿ves? Sí. Hay mucho de eso. Es lo que se vivía en las islas antes de la recuperación británica. Claro, sí. Hay un museo en las Islas Malvinas, un museo obviamente de los británicos. Está ubicado ahí en pleno centro de Puerto Argentino. Un museo que también hay fotografías de la guerra, obviamente, mostradas por los ingleses. E incluso hay la vestimenta que utilizaban. ¿Estuviste? Sí, claro. Los soldados argentinos y los soldados ingleses. Incomparable, ¿no? Utensilios, cantimploras, cosas que es el museo de la guerra vista por los ingleses, ¿no? Obviamente. Claro, sí. Y después puedes recorrer también los campos de guerra. Claro. Donde se mantienen intactos en las trincheras. Todavía hay botas tiradas de cocinas de campaña y muchas más cosas. Bueno. El viajado, Martín Di Natale. No, es realmente conmovedor. Por supuesto. Y ver esta muestra me parece que está bueno. Sí, está buena. Para cualquier argentino, ¿no? Recordar siempre lo que fue ese horror de esta guerra. Sí, además la desprotección con la cual iban los soldados. Totalmente, ¿no? Claro, exactamente. Sí.
Bueno, ahí estamos. Esa sí puede ser una de las imágenes que yo veía. Decime, ¿cómo, Luciana? Distintos momentos de la guerra. Sí, exactamente. No, claro, como bien decías, aportar a lo que decía el compañero, distintos momentos retratados de la óptica de este fotógrafo. Como decíamos, cada uno percibe la guerra desde su percepción, ¿no? De su perspectiva, y este fotógrafo lo pudo hacer no solamente a través de sus sentidos, sino también a través de una cámara fotográfica, y que hoy, cuántos años después, podemos verla exhibida aquí en la Cámara de Diputados. Luciana Fernández. Luciana, muchísimas gracias. Estamos hablando cuando usted disponga. Gracias a ustedes. Chau, chau. Bueno, y estamos nosotros en el último tramo de esta segunda edición y vamos con Jessica Calcaño. ¿Hablamos de qué, Calcaño? El proyecto del Poder Ejecutivo, Pato, de la promoción al gas natural licuado, que esto es importante porque se relaciona con algo que mencionaba recién el diputado Este Moró. llegó después de lo que era el hidrógeno verde, ¿no? Llegaron juntos prácticamente, sí. Pero este tiene mucho que ver con la finalización del gasoducto Néstor Kirchner. De lo que decía, Moró. Sí, que decía Moró. Ahora vamos a ver por qué. Fue presentado a fines de mayo y tiene la firma de Sergio Massa, Agustín Rossi, que recordemos que viene el martes que viene a dar su informe como jefe de ministros, y Alberto Fernández. Lo que propone es establecer un régimen jurídico específico para la promoción de la producción, almacenamiento, comercialización, transporte e instalación de infraestructura del gas natural licuado, con destino principalmente a la exportación. Sí, o sea, esto, bueno, va a tener giro a presupuesto, tiene giro ya a presupuesto y Hacienda, y también a energías y combustibles. Bueno, decíamos, está relacionado con la finalización del gasoducto Néstor Kirchner, y es un régimen promocional por 30 años para grandes proyectos de inversión en GNL. ¿Por qué? Ahora vamos a ver bien todo el detalle, pero tiene que ver, por ejemplo, con darle un régimen de promoción, por ejemplo, a la empresa que haga la planta de licuefacción, que hay que ver si se termina haciendo en Bahía Blanca o en Río Negro, que son los dos lugares sugeridos. Quieren construir un puerto, también nuevo, en alguna de esas dos localidades, por lo cual también estarían afectados quienes hagan el puerto. Y yo creo que, o sea, por lo que dice el proyecto, hasta los tubos, por ejemplo, para hacer gasoducto, también se verían beneficiados por este régimen. Por ejemplo, Grupo Techín, o sea, los que están hoy involucrados en esa construcción. Tiene como objeto, o sea, es para proyectos que tengan como objeto principal la licuefacción de gas natural y su exportación, en la construcción, contratación o adquisición de plantas de GNL e inversiones en actividades asociadas. O sea, es de todo el circuito que apunte a la licuefacción, ¿sí? Que es una inversión muy grande que se necesita hacer, es bastante caro, pero es lo que le permitiría a Argentina poder exportar. O sea, sin la planta de licuefacción, lo que permite el gasoducto es que el gas llegue a todos lados. Es lo que hoy planteaba el sueño húmedo que hoy planteaba Di Natale. A lo mejor alguien dice, che, ¿por qué no ponemos 2.000 millones de dólares? Claro. Y vos te juntás con esta plata, pero digo, parece difícil en este momento del gobierno, ¿no? Sí, sí. Aprobar esto y que te llegue la inversión. Claro. Ahora, ¿no? Decían que está esta empresa Petronas. Esta empresa Petronas, que es una empresa estatal malaya, que es la que estaría interesada en hacer esta planta de licuefacción. Claro, de hecho, que además creo que son socios del gobierno argentino, creo que en Vaca Muerta, ¿no? Claro. Sí, ya están en Vaca Muerta, claro. Sí, de hecho, bueno, ayer el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, dijo que querían avanzar en discutir estos proyectos, pero, por ejemplo, en estos momentos está el presidente de YPF, Pablo González, en Malasia, con lo cual puede volver con novedades. Veremos qué pasa al respecto. Bueno, y se podrán presentar proyectos con estos objetivos durante los primeros 5 años desde la publicación de la norma, y se puede prorrogar por 1 año más. Vamos a la siguiente placa. Los requisitos que le ponen a quienes puedan acceder a este régimen de promoción. Que el compromiso de la inversión sea de al menos 1.000 millones de dólares y que permitan una capacidad mínima de producción instalada de 1 millón de toneladas de GNL por año. Eso es de base, 1.000 millones de dólares para arriba.
Si no, no pueden entrar a este régimen de promoción. Y las inversiones deberán alcanzar contenidos nacionales mínimos, dice, de los bienes y servicios involucrados en todo el circuito, sea la producción, sea la planta de liquefacción, puerto, y dice que es incremental, 15% en los primeros 10 años, 30% en los siguientes 10 y 50% de composición de contenidos nacionales en los 10 años últimos o en la finalización del proyecto. Vamos a ver los beneficios. Acá viene, bueno, ¿qué podrían hacer uso? Son empresas nacionales o extranjeras, ¿no? Derechos de exportación establece un cronograma de alícuotas según la cotización internacional del gas natural licuado y plantea que sean 0% de retenciones si es igual o menor a $15 por 1 millón de BTU, que es la unidad de medida para... Sí, de ellos, sí. Claro, del gas. Entre 0% y 8% si es mayor... Era la que en su momento el millón de BTU le preguntaba Gioja Aranguren. Acá un viejo debate sobre cuánto era el valor del precio del gas. Efectivamente, el millón de BTU, dale. Bueno, sería entre 0 y 8% la alícuota de lo que sería retenciones, lo que conocemos comúnmente como eso, si es mayor a $15 o menor a 20, y 8% si es igual o mayor a $20 por millón de BTU. Buscaba algunos datos y el precio de exportación GNL en Estados Unidos de marzo de este año es $8 por millón de BTU, con lo cual la mayoría entraría en 0, digamos. O sea, si tomamos eso de referencia, es un gran beneficio para quienes accedan a este proyecto, si se aprobase. También plantea exención de derechos de importación, y demás tributos cuando no exista producción nacional. Para todo o sea, los distintos rubros que tengan que ver con esta actividad, o si no, se alcanza a satisfacer toda la demanda, ¿sí? Claro. Entonces, 0 exportación y exención a la importación cuando no exista acá esa producción. Y después libre disponibilidad de divisas, que este es otro tema, hasta el 50% de las obtenidas por la exportación. O sea, hoy existe este beneficio, pero es mucho menor el porcentaje de disponibilidad de divisas que tienen las empresas relacionadas con todo lo que es el gas de vaca muerta. Y después plantea devolución de IVA, alícuota máxima de 30% y amortización sobre inversiones del impuesto a las ganancias y otras compensaciones. Así que bueno, estos son, creo que esta es la última, no sé si queda alguna más. No, era la última. ¿Sabes qué estaba pensando? Que digo, esto podría ser una cuestión que tenga que ver con continuidad de políticas de Estado, ¿no? Bueno, claro. Sí, ahora, ¿sabés qué pensé? Pero, ¿sabés qué? Dije, podría ser esto. Ahora, inmediatamente me acordé de otro tema que explicó Leopoldo Moró. Moró dijo también, el acuerdo con el fondo está muerto, hay que reestructurarlo. Entonces, viste, para nosotros a lo mejor no es tan importante, pero si vos tenés que invertir acá y tenés que lograr cierta continuidad jurídica, y un hombre como Moró te dice que hay que reestructurar el acuerdo con el fondo, viste, a nivel de inversiones te cruje todo, por más que uno esté de acuerdo con que hay que reestructurar. Igual yo creo que cualquier otro signo político te lo va a decir que lo sí, mismo, porque el año que viene vienen vencimientos muy grandes. Exactamente. Y no hay Moró, no, claro. A ver, para poner las cosas en claro, ¿no, Pato? Moró no mínima dijo, pateas todo para adelante. Claro. Pero espera, Morón no dijo tampoco que hay que no pagarle al fondo. No, exactamente. Dijo hay que no, totalmente. Y yo creo, coincido con Jessica, cualquier gobierno que venga va a tener que redefinir lo primero que tiene que hacer. A ver cómo se sienta con el Fondo Monetario. Claro, porque esto dejó la herencia de Duhovne, dejó vencimientos imposibles para la etapa 19-23. ¿Y qué hizo Guzmán? Te deja vencimientos imposibles para el 23-27. Claro. Exactamente, y ahora vendrá. Ahora también patearemos 4 años para adelante y se hará cargo el que venga en el 27. Claro, efectivamente. Exactamente. Sí. Pero yo coincido también con vos, Pato, porque esto debería ser como políticas de Estado, el tema litio, el tema gas natural, el tema vaca muerta, temas centrales de políticas de Estado, como las hubo en su momento con el tema Malvinas, ¿no? Sí, el reclamo de Malvinas. Confieso, yo estaba trabajando y lo veía que también trabajaba Di Natale y preguntaba algo sobre el tema litio, es un experto Di Natale. No, ¿Qué va a pasar? La que sabe mucho de litio. ¿También? Bueno. Sí, claro. Bueno, tengo las dos, yo la tenía menos a Calcaño. Bueno, yo lo que no sé es, digo, ¿va a haber algún modelo nacional de explotación, provincial?
vamos a hacer lo que hacen Bolivia y Chile. Hay una idea de un modelo YPF litio, pero que es, digamos, hay inversión extranjera, es una sociedad. Igual, privada, no es que es estatal, es una sociedad anónima. YPF tiene de socios a empresas. Es una sociedad anónima. Exactamente, claro. Sí. Lo que sí creo que va a haber un debate, de hecho ya lo hay, con la presentación del proyecto de ley de Alderete y compañía, es si se declara el litio como mineral estratégico o no, y si el Estado Nacional tiene mayor injerencia en todo lo que hace exploración y explotación del litio, cosa que colisiona con otro sector de la biblioteca que dice que por Constitución Nacional vos no los podés, recursos son provinciales. Los recursos. Claro, exactamente. Claro. El tema es que hoy en día el hecho del control de las provincias sobre estos recursos hace que todo lo que tiene que ver con las regalías es muy bajo. Claro. Entonces hay un tema, o sea, pasa que efectivamente, o sea, está planteado en la última constituyente del 94, se hizo esa modificación, pero para lo del litio va a ser un tema, y además el Código Minero lo que establece es que no el Estado, si bien es dueño de esos recursos, no puede explotarlo el Estado directamente. O sea, sí o sí tiene que venir una empresa extranjera o asociarse el Estado con alguna empresa. O sea, no lo puede hacer el Estado solo. Eso es, o sea, también eso habría es el Código Minería. Código Minero. ¿Pero también el Estado es Nacional o el Estado provincial ahí? El Estado Nacional, o sea. Podría sí. el Estado Nacional. Sí, o sea, por ejemplo, en Jujuy tienen una empresa para el litio, hay una empresa mixta, donde tiene participación. Hay capital privado y la provincia. Claro. Sí. Capital italiano, por ejemplo, en Jujuy hay una empresa mixta. Después está todo el tema de la fabricación de baterías, ¿no? Claro. Ese es otro capítulo aparte. Proyecto de ley demorado en electromovilidad, ¿te acordás? Sí. Que quedó aquí varado todavía ese proyecto de ley. Pero Nunca bueno, salió electromovilidad, ¿qué bar? Electromovilidad, agroindustria, sí, claro. Hay muchos proyectos de ley que están en el... Y la verdad que tiene, qué sé yo, a lo mejor pasa lo que pasó en algún momento, que llega alguien y con el tiempo tiene mucho poder político, pero uno lo ve muy atomizado a esto, ¿no? Por eso le preguntamos ayer a Germán Martínez, presidente del bloque de Frente de Todos, qué va a pasar, porque proyectos de ley sigue enviando el Poder Ejecutivo como si la nada misma, como si hubiese un Congreso que funciona perfectamente. Exactamente. Y que sin yo problemas nunca lo terminé de mayoría. entender. ¿Eso para qué es? ¿Eso es para que la gente vea que se trabaja en el Poder Ejecutivo? Porque antes no se mandaban proyectos del Ejecutivo para no salpicar tu nombre si ese proyecto no iba a salir. ¿Qué sentido tenés que vos enviar un proyecto porque, por ejemplo, y que el proyecto no salga? Y es de alguna manera dejar sentada una visión sobre, o sea, digo, el tema hidrógeno, tema GNL, por lo de Vaca Muerta, son temas importantes para... esta es mi mirada, si el resto no me acompaña, no es un tema mío. Porque queda como base, o sea, quizás una oposición, el gobierno puede basarse en algunas cosas que están de ese proyecto. Sí, pero después tenés temas de inmediatez y necesidad concreta de caja y de fondo para las reservas del Banco Central, como es el tema de ley de blanqueo, donde vos le tenés que pedir que traigan dólares, ¿no? Señor Di Natale, tenemos que terminar. Por favor. Martín, abrazo, gusto, nos estamos viendo. Jessica Calcaño, hasta cualquier oportunidad. Un gusto, Pato. Acá terminamos nosotros, nada más. Gracias, buenas tardes. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Obra social nos llevó muchísimo más tiempo de lo pensado, porque la presencia de los testigos fue determinando una rueda que se hizo demasiado larga de hechos a comprobar. Así que creería, todo hace suponer, que en la próxima sesión es la última de obra social y ya pasaríamos a coparticipación si no hay otra decisión. El viaje lo organizó y lo financió AmCham, que es la sigla de una corporación de empresas, una cámara empresaria, exactamente, no, dije mal corporación, es una cámara empresaria
Y la idea central era asomarnos un poco a las políticas de salud en Estados Unidos. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el